son gentes drogadas. Eso está... Pará, viejo. Es verdad. Muy buenos días a todos. Comienza un nuevo episodio, capítulo estreno en el día de hoy de Siempre Soy aquí en AM530 Somos Radio. Un día muy intenso vamos a tener, porque mañana está el tratamiento de la ley de reforma laboral. Arrancamos con los saludos. Saludamos a Chris Passion. 3, 2, 1. Ahí va, ahí está, lo vamos a buscar. Ahí saludamos a Jorge Duarte. Jorge, amigo y compañero. ¿Qué hace, Dani? 3, 2, 1, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Muy bien. Muchos cambios en lo que es el proyecto original que salió de comisión en Senado. La información, porque tiene muy buena información Jorge Duarte. Acabo de hablar en general y en particular. Uno de los 3 triunviros de la CGT. Por los 30 cambios que dicen ayer que hubo me mandó anoche. un mensaje y me dio el número de cambios en el proyecto, o sea, de lo que sale de comisión a lo que va a ingresar en el recinto. 30 cambios, bastante. 30 cambios. Sí. Y los va a contar todos en detalle Jorge Duarte. No sé si tanto. Bueno. No sé si tanto. Pero tratando de ponele. vender un No poco sé si de- tanto, es pero un show, ponele. es No, un show. sí. Porque en realidad lo que ocurre es que hay mucho hermetismo sobre cómo queda el texto final sobre los 30 artículos. Sí. Todavía no se conoce, Pero- los senadores no quisieron trascenderlo, el gobierno tampoco. Hay bastante hermetismo. Mucho. Pero todo indicaría que el gobierno estaría cediendo y todo indicaría, inclusive hasta por las propias palabras de Gerardo Martínez, ¿no? Que es el canciller de la Confederación General del Trabajo. Que hay una vía de diálogo entre la CGT y el gobierno nacional, vía Sí. Santiago Caputo, vía los Menem, ¿no? Por ahí viene la mano donde Ya trataron vamos a estar de encontrarle con una todos vuelta. los detalles, Sí. pero todo indicaría que mañana el gobierno podría llegar a obtener un éxito desde el punto de vista parlamentario. Y Por eso, como bien dijimos nosotros, a fines de octubre, cuando se produjo la elección del 26 de octubre, la vía más importante es la movilización popular. Para mí, es la única vía que no quedó obturada. La vía política y la vía parlamentaria pareciera ser que el gobierno, con marchas y contramarchas, el típico toma y daca de cualquier tratamiento de ley, ¿no? Sí. Tampoco nos asombremos Sí. con los recursos que utiliza este gobierno, No. porque son los recursos que utiliza parecido todo a lo que poder- hizo con la ley bases, ¿no? Una mega ley que incluso recortándole varias cosas sigue siendo una ley que cambia profundamente la relación. Vamos a los saludos, vamos con Chris Passion. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Crispación? Saludamos también a Irina Hola, ¿qué Hausa. tal? Irina, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien. Ayer, día con muchas novedades. Sí, muy intensa mi ¿Te regreso. sorprendiste con los procesamientos de la causa Andes? No. ¿No te sorprendió? No, la verdad que no. ¿Lo esperabas? Lo esperaba. Lo que no me esperaba era la noticia de que va a cambiar el juez de la causa. El juez es Casanelo. Sebastián Casanelo. ¿Por qué? Porque el juzgado donde está radicada esa causa Sí. es el número 11, el viejo juzgado de Bonadío. O sea que es O sea, Casanelo. le hubiese tocado a Bonadío si subrogante. hubiese estado Sí, en este plano sí, astral. exactamente. Una garantía, ¿no? Nada es casual. Dicen que el bolillero de Comodoro Pi tiene Bien. magnetismo. O sea, ese juzgado federal está vacante. Está vacante. Y lo subroga, o sea- Casanelo y va a cambiar esta semana, el jueves. Te hago una pregunta que quizás Sí. la podemos responder en un ratito. De los juzgados federales de Comodoro Pi, Sí. ¿cuántos hay vacantes? Ahora te saco la cuenta, pero son ok. varios. Son varios, Sí, ¿no? sí. Porque está el de Canicoba también, me imagino. Sí. El de El que de malamente Torres. lo llamaban Canicoima. Malamente. Malamente, estoy completamente en desacuerdo con ese tipo de apodos. Repudiamos todo ese tipo de cosas. Repudio total y absoluto. Total. Por eso la repetimos hasta el No, cansancio. no, la última vez que vamos a decir Canicoima. ¿Por qué favor. Cani? Claro. No, de última ninguna- vez. No se entiende, ¿no? ¿Por qué Cani? Por favor, ¿Por qué Cani? por favor. Bueno, vamos a estar con ese tema entonces. Vamos a estar con ese tema. La verdad es que hay mucha agenda en Comodoro Pi, cosa que suele pasar. En febrero. Sí, en febrero. Después de la feria, ¿no? Después de la feria, sí, pero cuando además la economía incomoda y todo eso. La verdad que es habitual. Es habitual. Bueno, Es vamos a habitual. contar detalles y vamos a ver qué perspectiva tiene. Me llama la atención que en muchas anotaciones, especialmente tengo entendido que aparecían en Calvete, aparecía una sigla que era KM, ¿no? Sí. Como el destinatario, evidentemente, de Sí, pero no se sabe si es la ¿Quién fue? persona que vos ¿Quién decís pudo que- haber sido? Había mucha especulación en las redes, dicho sea de paso, ¿quién puede haber sido KM? Podría ser me Kylie ocurre, Minogue, Carlos Sí. Marx, Claro. Kilómetros. Karina Mazzocco, algunos hablaron de Karina Mazzocco. A mí
A mí, Kylian a mí Mbappé. Karina, Kylian Mbappé. Mbappé, Mirá. está bien. Lo de Mbappé para mí no me caería del todo mal que venga a declarar, ¿no? ¿Qué pasó? No estaría mal, ¿no? Mazoco tampoco. No. No sé quién puede. ¿Se les ocurre a alguien más algún nombre que empiece con K y algún apellido con M? No. ¿Se les ocurre a ustedes alguno? Que le Lo dicen tengo, 3%. pero no te lo 3%. digo. ¿Eh? Que le Bueno, dicen 3%, ¿no? 3%. puede jugar en sus casas. Kylian Mbappé, ya lo. Lo dijeron, bien, lo Pirus. Bueno. Que lo está escuchando en diferido. Claro, porque está escuchando por YouTube. Bueno, seguimos con los saludos. Vamos con Crispation. Vamos, aguante Crispation ahí en 11-11. Arranca 11-11 ahora el programa, Atención, arranca creo que Hola, ahora, ¿no? hola. Hola, ¿cómo andamos? Hola. Muy bien, ya saludamos a Crispation, ahora a quién tenemos que saludar. El presidente. Bueno, dale. Hola a todos. Hola, ¿cómo andás? Yo soy el león. Voy a cambiar el saludo. Rugio la vez. Perdón, pero tengo un mosquito en la boca. Ese me gustó. No, te digo, el comediante que nos perdimos, ¿no? Tremendo. Sí. En serio te digo, ¿eh? Lo del el sábado. comediante que nos perdimos. La euforia del sábado que tenía Sí, en San Lorenzo. El comediante que nos perdimos, realmente. ¿Notaron La verdad algo que, el sábado cuando corría? No vi nada, no vi ¿En nada. la el imagen? sábado. Sí. No, vino el sábado que lo ¿Algo del sable, blanco? lo del sable Sí, Córdoba. sí, algo blanco que le Algo asomaba blanco abajo de los debajo. pantalones. Raro, Muy Se raro. comentó mucho. Se comentó mucho. Con malicia. Sí. Algo blanco debajo de los pantalones, Sí. en la botamanga de los pantalones o en la no, parte de la arriba. cintura. parte de la cintura. Arriba. Un pañal. Podría ser, si alguien lo pensara mal, Había pero se especulaciones. notaba algo raro. Se notaba algo No, raro. pará, Fue comentario. se difunde malamente en las redes de que el presidente usa pañales. ¿Es así? Podemos hablar. Sí. Esto era una imagen, ¿Cuál es No, la esto razón era la por la imagen- cual usaría pañales? Podés usar pañales cuando tenés inconsistencia. Tendríamos que llamarlo a Juan Luis cuando González. cuando sos muy niño o eventualmente. Si sobrevivió Cuando al sos muy domingo. mayor o no, los pañales para gente adulta. ¿no? Exacto. Si sobrevivió al domingo, tendríamos que llamarlo a Juan Luis González. Pero Alberdi da una explicación sobre el problema de Me esfínteres dejaste de Javier Gerardo Juan Milei, Bautista Alberdi. Gastón Alberdi, sí, Gastón. Gastón Alberdi. que supo ser muy amigo de Milei, da una explicación que incluye Mango Loco, Diclofenac, Milei, toda una cosa muy rara. Pero él- Mango loco es una Una bebida. bebida. Claro. Diclofenac es algo para Sí. evitar los dolores. Sí, da una explicación sobre eso, seguro Juan la tiene más clara. ¿Eh? Juan seguro lo tiene Juan mucho la tiene más claro. clara. Dejaste los botines marcados. Porque no, Juan, dijiste te- si sobrevivió al muchos, domingo. hay muchos oyentes preguntando por Juan. Para mí deberíamos llamarlo para que salude. Para que salude, para que dé Claro. para que dé una prueba Una de prueba de vida. vida. Ayer Juan, el vuelto no son caramelos, metió un muy buen sticker en el grupo. Sí. Sí, sí. Metió un sticker Lo que muy demostró bueno. que estaba vivo, justamente. Ah, Justamente. Un sticker anti-River Plate, podemos Sí, decir. total. ¿Querés decir describir el sticker? No, de ninguna manera. Lo Bueno, privado queda en el ámbito de lo privado. No, claro. Lo que pasa en el grupo de WhatsApp queda en el grupo de WhatsApp. Saludamos a Nico. ¿En qué anda Nico? The peace and the union on the kings. The Venezuela Bolivarian Nico Republic. que, The queens. The peace. The está union. más entregado and que the el paquete victory de Mercado Libre, forever. ¿no? Victory forever. Victory forever. Pero está Delcy. Está bien. Delcy. Muy bien. ¿Qué tenemos para el día de hoy, querido profesor Sergio Daniel Viñeski? El país está hablando de este tema. Vamos a hablar de la batalla de Cepeda. La batalla de Cepeda que dio origen a la fundación de la provincia de Buenos Aires. Bien. Esa historia la dejo así como en suspenso. Esa batalla dio origen a la provincia de Buenos Aires. Que es una gran batalla también más cultural por la identidad bonaerense, ¿no? Que, Exacto. De hecho, el primero que hace la bandera bonaerense es el señor Duhalde. Eduardo Alberto, ¿no? Eduardo Alberto que se la hizo alias, votar a alias los- el cabezón. El cabezón se la hizo votar a los chicos de las escuelas. Todavía hay muchos que lo recuerdan. Sí. ¿Ahora no se hace más? ¿No se jura la bandera bonaerense? No? Sí, se jura, pero me refiero que él la hizo votar. Los chicos la eligieron entre una cantidad Muy bien, muy bien. Una especie de consulta popular entre los niños. de. Sí. En esa época. Las niñas. Vos en esa época eran los niños. No, supongo que no. ¿Vos votaste, no? No lo recuerdo, No, sinceramente. Creo que no. porque te Sí, puede creo que no. por franja etaria bien podría haberte tocado. ¿Podría haber ¿eh? sido? Sí, no Digo, lo recuerdo. si hago los números finos. Sí, no lo recuerdo. A ver, el Cabezón fue gobernador desde el año, vamos a hacer, 91 Claro. hasta el 8 año. años. 8 años. Y 8 12 años años, fue. no me agarraba al final. Para, desde el 91 Hasta el 99. hasta el 99. Exacto. Fueron 2 mandatos de 4 años. 2 mandatos de 4 años. ¿Correcto? Después Correcto. Fue candidato a Correcto, presidente. lo 12, digo. 13 años tenía. 12 años. Ahí podría haber- tranquilamente, podría haber votado, pero tranquilamente no lo te podría haber tocado. Bueno, vamos a tener una nota sobre Cuba. Atención. En un ratito nada más estaremos conversando sobre la cuestión Cuba.
Cuba está recibiendo, hay que decir, bueno, el bloqueo histórico de más de 60 años, económico fundamentalmente, y con el costo social que ha tenido, ¿no? Que es lo mismo que le pasó de alguna manera a Venezuela, ¿no? Todos los que hablaban de las, llamémoslo, imperfecciones del sistema democrático venezolano, no hablaban del nivel de injerencismo de los Estados Unidos en particular, sobre Cuba y sobre Venezuela en particular. Bueno, ahora está en una nueva etapa, porque el gran proveedor de la materia prima, del petróleo, de la energía de Cuba, era el gobierno venezolano. El gobierno venezolano, en un acuerdo claramente implícito, explícito, con el gobierno norteamericano, ha terminado la provisión de petróleo de Venezuela hacia Cuba. Esta es la situación actual. Ya sabemos cómo es la situación, lo hemos descrito, lo ha descrito mucha gente. En este momento, las autoridades venezolanas están con una pistola o en la cabeza o arriba de la mesa. O sea, claramente ha perdido márgenes de autonomía el gobierno venezolano frente a los Estados Unidos. Pruebas al canto después de lo que ocurrió el 3 de enero, un episodio que hemos visto a lo largo de todo el mundo. Esa es la situación. Y el proyecto con Cuba, los relatos, ahora vamos a estar hablando en un ratito con un argentino que es investigador del CONICET, que está en estos momentos allá, los relatos son bastante dramáticos, inclusive en algunos casos superan lo que en la historia reciente de Cuba se llamó el período especial. El periodo especial. El periodo especial es cuando se cae la Unión Soviética, se produce un evento de las mismas características. Llamémoslo, digamos, no es igual porque el mundo era diferente. Pero no hay gasolina, no hay nafta para los aviones, no hay combustible para los generadores, ya no hay energía eléctrica en algunos lugares, está dosificada la energía eléctrica en los hospitales, el transporte público. La situación es dramática. ¿Qué es lo que el proyecto que tiene Estados Unidos con Cuba, por lo menos a cielo abierto se parece así? Es gasificar a Cuba, gasificar con Z, convertir a Cuba en lo que hizo el ejército de ocupación israelí con Gaza, y lo que está haciendo ahora también con Gaza y Cisjordania, ¿no? Básicamente, al final del día, Israel va por su proyecto del Gran Israel, ¿no? Que es quedarse con Gaza, quedarse con la franja, lo que se llama Cisjordania y demás. Bueno, el proyecto, de alguna manera, pareciera ser ese. Una situación dramática que amerita algo más, dicho sea de paso, que declaraciones. Digo, a propósito de muchos dirigentes políticos, y acá también en la Argentina amerita declaraciones con posicionamientos bastante claros con respecto a Cuba, ¿no? Porque lo que están haciendo es primero asfixiando al país y probablemente, como no logren con la asfixia generar lo que quieren generar, que es una convulsión interna y demás, lo que quizás están buscando es una intervención de carácter militar, quizás. Sí. Ahí también en Ayer Cuba. Putin declaró: no vamos a dejar caer a Cuba. Sí, pero bueno, está bien. Vamos a ver Putin, lejos, vamos a ver Putin, además de las declaraciones, además ¿qué más hace? Porque Putin está jugando su propio tej, ¿no? Que la reunión en Alaska pareciera ser que había sido bastante clara, donde, hermano, vos avanzás por Ucrania y yo voy a recuperar lo que ellos consideran que es su espacio vital y lo que buenamente nosotros llamamos el patio trasero, ¿no? Realmente nos están tratando como nunca antes en la historia contemporánea, nos están tratando, no sé si ustedes perciben lo mismo, pero nos tratan como si fuéramos súbditos o una colonia, ¿no? Sí. Como si fuéramos protectorados, sí. ¿No? Antes, las intervenciones de Estados Unidos, uno tenía que leer, no sé, documentos desclasificados de la CIA, tenían que financiar secretamente el sindicato de camioneros para provocar una convulsión en Chile y terminar a través de AT&T financiando el golpe contra Allende. Ahora, ¿viste? Agarras Twitter, sí. Y lo ves a cielo abierto. Como vemos a cielo abierto lo que está pasando con Cuba. Así que es un tema central, ¿no? Porque Cuba no dejó de ser una suerte. Por suerte tuvo una buena actitud Claudia Sheinbaum. Vamos a poner el audio de Claudia Sheinbaum, por favor. El audio de Claudia lo tenemos acá. Acá es el audio número 11, chicos. Pongamos el audio de Claudia Sheinbaum casualmente. Claudia Sheinbaum está teniendo una actitud muy clara, muy pero muy clara con respecto al tema, y está enviando
Es más, envió buques militares, no sé si se dieron cuenta del pequeño detalle, envió buques militares, integrantes de las Fuerzas Armadas mexicanas, desde México a Cuba, y México ha tenido una tradición que no ha interrumpido nunca, inclusive con gobiernos como el de Fox, que es el gobierno del PAN, que tuvo una famosa controversia con Fidel, que si ustedes quieren, no sé si la conocen, el Come si te vas. No sé si la conocen, en una cumbre de las Américas. ¿No la conocen? Yo les recomiendo que busquen, que si están una tarde libre, una mañana libre, no ahora, porque están escuchando el programa, pongan Fox y Fidel Castro, Come si te vas. Es una conversación entre ellos dos, previo a una cumbre de las Américas en México, donde Fox no quería que vaya Fidel. ¿Entendés? No quería que vaya Fidel. Y Fidel lo grabó. Fidel lo grabó. Y es muy buena esa conversación. Porque Fox le dice una cosa: mira, si querés venir, bueno, mira, no te puedo decir que no venga porque mira, no sé qué, no sé cuánto. Eso sí, pero come si te vas. ¿Entendés? O sea, tipo, no jodas. Come si te vas. No jodas. Dice, vení, comés, y y te vas. O sea, no te quedés porque no quería irritar en aquel momento. Nada, Fidel, olvidate. Creo que no quería irritar, sino. ¿Vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum? Dale, vamos a escuchar a Sheinbaum. Es muy injusto esta sanción que se está imponiendo a los países que vendemos petróleo a Cuba. Muy injusta. No está bien. Porque no están bien las sanciones que afectan al pueblo. Puede uno estar de acuerdo o no con el régimen de gobierno de Cuba, pero no debe afectarse a los pueblos nunca. Entonces nosotros vamos a seguir apoyando y seguimos haciendo todas las acciones diplomáticas necesarias para poder recuperar el envío de petróleo. Porque no se puede ahorcar a un pueblo así, de esa manera. Es muy injusto, muy injusto. Esto lo vamos a estar desarrollando en un ratito con una entrevista que vamos a hacer. 10 y 21 minutos, estamos aquí hasta el mediodía. Muy bueno, mañana se trata en el Senado a partir de las 11 de la mañana, ya despejadas las dudas. ¿Va a haber quórum? Va a haber quórum. Eso ya está despejado. Y van a estar los votos. Ayer la reunión terminó 11:30 de la noche, algo así. Salió Patricia Bullrich y confirmó que hubo un texto de consenso que hoy lo va a terminar de revisar la mesa política de La Libertad Avanza. En ese texto de consenso, que todavía no trascendió el detalle, porque no es lo mismo cualquier texto de consenso, ¿no? Por más que haya modificaciones sobre artículos delicados, no es lo mismo cualquier texto. En ese texto hay, como decíamos, 30 artículos a modificar. Lo que todavía no llegó con precisión es cuáles son los 30. Se habla de la obviedad de que van a sacar los artículos vinculados con ganancias, que era el principal objeto que tenían los gobernadores por el tema de los recursos. ¿Con eso consiguen qué votos? Sacan ganancias, que es un desfinanciamiento de las provincias, y ahí acompaña Santa Fe, Córdoba. Sí, Córdoba, Salta, que son las que estaban más cercanos. De hecho, casi todos... A ver, Puyaro, Yarlora y Sáenz. Y Jalil va a estar ahí. Están todos ahí esperando... Nacho Torres, Claudio Vidal, están todos esperando un par de centros para aprobarla. De hecho, que hayan estado reunidos ya hasta las 11:30 de la noche buscando la forma de acompañar, quiere decir que van a acompañar. Claro. Si no, está claro que si rechazas el espíritu de la ley, no te sentás a ver. Estamos hablando de la mayoría de los distritos donde a La Libertad Avanza le fue bien en las elecciones de octubre pasado. Sí. Estoy pensando en Córdoba, Schiaretti salió segundo con Gonzalo Roca, que no lo conocía nadie. En Santa Fe, Puyaro, ¿no? Detalle que a mí me gustaría pasar por alto, pasar por alto, es que Puyaro y Nacho Torres salieron terceros. Debe haber pocos antecedentes. Yo los desafío a ustedes, chicos, chicas, que están escuchando el programa, y a ustedes, que son grandes periodistas, con mucha información, que me recuerden una elección de mitad de término donde el oficialismo provincial sale tercero. Tercero. Es difícil encontrar. Sí. No conozco casos. Capaz que ustedes conocen alguno. No sé, capaz que en la época del 2001, claro. Esa época media caída, viste, de la alianza que se fue toda. Se ¿no? me viene a la ¿Puede cabeza, ser esa? Puede ser. No provincial, pero sí se me viene a la cabeza en los municipios en los que los intendentes en 2017 apostaron por Randazzo. Sí. Que ahí salieron terceros cuartos en algunos casos. Catopodis y Juanchi Zabaleta. Que tuvieron que bajar, incluso varios bajaron la lista para las generales de lo mal que le ha ido en las PASO. Sí. Pero no hay muchos y después el antecedentes. kirchnerismo tomó la ridícula decisión
que no sé si la tomó Cristina o quién, van a una interna, la ganan 35-5 y le dan la llave al que sacó 5. Al jefe de campaña. Sí. ¿Van a decir algo? ¿Se rompió No. la antena de la radio? No, ¿Qué pasó? No, es un bache editorial. Es un Es silencio estrictamente editorial. así. Bache editorial es muy buena. Sí. Es estrictamente así. Bueno, dale, retomamos con la actualidad. Bueno, 30 artículos. Cuando venía para acá, hablaba con uno de los triunviros de la CGT y me explicaba que ellos creían desde el principio que iba a pasar algo similar a lo que ocurrió con la ley Bases, que era una ley tan de máxima que le da la capacidad a la oposición de erosionarla bastante y así todo el oficialismo se lleva un triunfo que cambia en este caso las relaciones laborales. Eso no se tocó nada. Bueno, a ver, Vos decías que van a avanzar sobre derechos individuales, la idea era... pero no sobre los derechos de las Claro, organizaciones. a ver, lo que habían hablado desde la CGT con algunas fuentes del gobierno, como hablábamos, vía Santiago Caputo, vía Menem, y con varios de los senadores, de los gobernadores, incluso también algunos que responden al radicalismo, es sostener la negociación colectiva, sostener la prevalencia de los convenios colectivos de trabajo por actividad, sostener que los convenios colectivos de trabajo no se venzan, o sea, que no haya una caída masiva de convenios colectivos y mandar a negociarlos, o sea, marcar la predisposición de negociar nuevos convenios colectivos. Él me lo graficaba de la siguiente manera: si se vence el convenio colectivo y yo llamo al empresario para negociarlo, no viene ninguno, porque ninguno quiere negociar el convenio colectivo de trabajo. La verdad, lo que está en discusión es otra cosa. Por lo tanto, si sostenemos la ultraactividad, en la práctica sostenemos los convenios colectivos. Hay un artículo vinculado a la baja de aportes patronales para las obras sociales, que eso también en la práctica dicen que implica la caída de la mayoría de las obras sociales sindicales, por lo menos como se las conocen ahora, porque los empleadores aportan 6% a las obras sociales y pasarían a aportar 5%. Esa plata de diferencia, por supuesto que alguien la tiene que poner, ¿y quién la va a poner? El trabajador. Vía o te empeoran el plan, o pagás más copagos, o de alguna manera lo tenés que compensar. Hablaban del derecho a huelga, de la idea de sostener la posibilidad de hacer asambleas en los lugares de trabajo, o sea, cuestiones mínimas como para poder pensar que erosionaron la ley para que, más allá del espíritu, hayan sostenido algunas cuestiones importantes. La letra chica recién se va a conocer hoy, después de la reunión de Mesa Política de la Libertad Avanza. Veremos si esos 30 están todos estos o algunos de todos estos, y esos mismos me decían, vamos a ir por los que falten en diputados. Confían que en diputados puede haber alguna modificación más, lo que además implicaría postergar la aprobación, porque si el diputado vuelve a hacer, claro, modificaciones, tendría que volver a ser tratada en el Senado con ese nuevo texto. A ver, mientras tanto, ahora en este momento hay una movilización de los gremios más duros de la CGT y la CTA en Santa Fe. Ahí le están pidiendo a los gobernadores que no acompañen la reforma laboral. Van a acompañar, la verdad es que van a acompañar. Y antes que termine el programa, actualicemos la cuestión del reclamo policial de los trabajadores policiales en la provincia de Santa Fe. Sí. Algo que está creciendo Sí, en está varios lugares, creciendo. ¿No? Total. Bueno, te decía, hay una movilización en Santa Fe. Ayer los gremios del transporte confirmaron que va a haber cese de tareas desde las 13 de mañana para que los trabajadores del transporte puedan adherir a la movilización. Hablé cuando venía para acá con los trabajadores del subte, me dijeron que ellos van a trabajar para poder llevar a la gente a la marcha y que pueda regresar a su casa, que el paro va a ser después de las 21. Varias actividades van al paro para poder trasladar a los trabajadores. Todo indica que se está cocinando una movilización importante para mañana para mostrar el descontento con el proyecto de ley, con el espíritu del proyecto de ley de reforma laboral. El texto definitivo esta tarde y probablemente mañana a la mañana empiezan a circular los cambios más finos. Algunos dicen que el texto definitivo se va a terminar de cambiar en el recinto. Artículo por artículo van a presentar las modificaciones y ahí cada uno lo va a votar. Incluso dicen que para todas las modificaciones no tienen todos los votos, que puede ser que para algunos tengan distintas mayorías. Veremos cómo se termina de acomodar. Bueno, pero repasando, me interesa como bloques políticos. Sí. Bueno, Libertad Avanza, PRO. Y el radicalismo. Radicalismo casi entero. Entero. Maxi Abad, Todo. el cornejismo. Todo. Entero. Todo entero. Luis Juez, toda esa banda, todo entero. Martín Lustó. Todo entero.
Martín Lustó No está más, no es más senador. no es más senador. No es Ahora más es senador. Se le venció, ahora- de hecho fue candidato en las últimas. El diputado, ¿no? Salió diputado Por nada. raspando, Sí, ¿no? por nada. Raspando. Por Bien. nada. Y después los bloques de los gobernadores que estaban sentados ayer. El gobierno con sus propios ¿Cuáles votos. gobernadores? Me gusta, puntualicemos esto, es importante. Vidal. Para mí. Vidal. Claudio Vidal. Dirigente sindical. Dirigente sindical. Petrolero. Vidal salió tercero también, ¿no? Vidal salió tercero. Salió tercero también Claro. ¿no? Otro Sí. gobernador que salió tercero, ¿no? Sí. ¿No? Porque primero salió Juan Camolina, segundo salió La Libertad Avanza, que no recuerdo el No, candidato, yo y tampoco. tercero salió el Sí. oficialismo de Vidal en las elecciones de octubre. Sí. Juanca creo que ganó por nada, por chirolas. Sí. ¿no? Bueno, Tenés Vidal, Nacho Torres, tenés a Sáenz, estás hablando de Jalil de Catamarca, de Valdés de Córdoba, de los misioneros, que están ahí. No se sabe qué va a pasar con los misioneros. Y después, para mí, la duda es qué va a pasar con el interbloque que ayer le preguntábamos a Mariano, de Convicción Federal, que son los 5 que están dentro del peronismo y que no se sabe qué van a hacer. no, pero esos son Sanz, Jalil, Jaldo y está Carolina Moisés de Jujuy. Tenés Fernando Salino de San Luis, Por eso. Carolina Moisés de Jujuy, Fernando Rejal de La Rioja, Guillermo Andrada de Catamarca y Sandra Mendoza de Tucumán. Esos 5, yo tengo duda de que vayan a votar en contra de la reforma laboral. El peronismo dice que van a votar en contra por completo del proyecto. Sí, quizás no necesitan de esos votos de esa mayoría y ¿viste Probablemente, cómo es? Terminan claro. absteniéndose, ausentándose. Pero en el gobierno estaban muy optimistas de conseguir incluso perforar el piso de 28 votos negativos. Por eso también estaban tan abiertos a negociar. ¿Te acordás que hasta antes es de la ayer... reforma laboral más regresiva que se sanciona desde la época de Carlos Menem, ¿no? Te diría, es más regresiva, que mucho más regresiva Desde que la el de Menem. peronismo, me parece. Pero estoy Es la más regresiva de la dictadura esto. La estoy poniendo en línea de tiempo Sí. para tratar de comparar el evento que va a ocurrir en el día de mañana con algo que de lo cual fuimos más o menos contemporáneos. Sí. Sí. ¿No? Sí. Sí. Porque la de la Rúa finalmente no se pudo, bueno, se sancionó, pero después No se aplicó prácticamente. no, o sea, Sí. básicamente después se retrotrajo, sería, ¿no? Sí. Y es la segunda que hace el gobierno, ¿viste? Que eso a veces pasa un poco por debajo del radar. Es la segunda que La hace... primera la hizo por decreto, No, la primera la hizo en el marco de la ley bases. de la ley bases. Hizo muchas modificaciones al sistema laboral que todas fracasaron, desde el Porque mega fueron blanqueo laboral. judicializadas. No, Sí. No. están en práctica. Lo que pasa es que no son herramientas que generen empleo. Lo mismo que va a pasar con esta ley. Se va a poner en práctica si en caso de que se apruebe y no va a generar empleo registrado. Porque el empleo registrado no se genera con leyes laborales. Es increíble, pero un momento de mucha creación de puestos de trabajo registrados fue cuando había incluso doble indemnización. Claro, esta ley O sea, laboral... cuando había un desestímulo incluso como para despedir trabajadores. Impuesto por el gobierno impuesto por Graciela Camaño como ministra de Trabajo. Sí, y se sostuvo. Graciela Camaño, en ese momento era la mujer de Luis Barrio Nuevo, como ministra de Trabajo y la sostuvo, inclusive hasta bien entrado el mandato de Néstor Kirchner, inclusive uno de los grandes justificadores públicos de esa medida, de la doble indemnización, fue Roberto Labaña, cuando era ministro de Economía. Sí, y Dualde la defendió Y también. Dualde la defendió. Ayer explicó muy bien Recalde que con toda esa normativa crecía el empleo. Sí, Bueno, estemos con mucha expectativa entonces para lo que puede llegar a ocurrir en el día de mañana. Vos ayer tenías dudas, la semana pasada tenías dudas, a partir de hoy despejaste tus dudas. O sea, la duda del quórum está despejada Sí. y la duda del número como para Sí. sancionar la ley pareciera ser que sí. Aún así, mañana puede llegar a ser un día muy Acá importante. siempre dijimos que reforma laboral va a haber. Vamos a ver cuál, que es lo que estamos viendo. El gobierno, con un poquito de muñeca, la El destrababa. gobierno tiene todo el derecho Claro. a pensar que la reforma fue exitosa, ¿o no? Sí, En bueno. términos políticos, para sus intereses. Va a ser un mensaje del gobierno en términos políticos, no solo para Brasil- la política argentina, sino también para su relación con Brasil los organismos y exteriores. México están discutiendo la baja de la jornada laboral. Ir descendiendo poco a poco Ujú. la cantidad de horas Hasta que laborales ganó por Milei, semana. ese proyecto estaba con tratamiento legislativo en Argentina. Argentina es uno de los países que tiene la jornada laboral más larga Ya, más alta de América Latina, Sí, ¿no? más alta de la región. De la región.
y bueno, se estuvo en discusión la idea de bajarla progresivamente a 40 horas. Muy bien. Bueno, quiero recordarle que si se van a mudar, presten mucha atención. Transportesargentinos.com.ar hace mudanzas profesionales. Llave en mano, son expertos en mudanzas. Van a tu casa, un asesor releva todos los detalles. Arma un plan y le da el presupuesto final en el momento. Ya estamos con Irina Hauser con toda la novedad de la causa Andes. Te entregan cajas, cintas, papel, etiquetas y si querés también se encargan del embalaje completo. El día de la mudanza no tenés que hacer absolutamente nada. Desarman y arman los muebles. Desinstalan televisores, las luces, el lavarropas, el lavavajillas. Y lo dejan todo absolutamente instalado. Absolutamente instalado. Absolutamente todo instalado. La ropa viaja en... Roperito. Llega colgada y perfecta sin arrugas. Además, trabajan con garantía total y equipos profesionales en cada... Transportesargentinos.com.ar. Transportes Argentinos, mudanzas sin estrés. En un ratito estará Irina Hauser hablando sobre... La causa Andis, la causa del 3%. Muy ¿Hay bien. algo del 3%? Muy bien. Y además estará el profesor Sergio Daniel Viniski hablando sobre... La precuela de la creación de la provincia de Buenos Aires, la batalla de Cepeda. Muy bien. Y además Jorge Duarte nos va a contar que en Pati... ¿Tienen a Pati? ¿Se acuerdan de el los Pati te quiero, famoso. Pati te quiero. jodiendo? Está en crisis, pero profunda. Pati. Profunda. Una crisis muy profunda. Se anunciaron despidos masivos y además quieren pagar las indemnizaciones al 50% porque no venden. Muy bien. 10:35 minutos. Vamos a saludar a la licenciada Valentina Castro. A propósito, ayer se conoció la inflación de la ciudad de Buenos Aires y hoy se va a publicar la inflación de enero. Valentina, muy buenos días. La inflación de Cava fue del 3,1%, ¿no? Exactamente, fue del 3,1% en la ciudad de Buenos Aires, que siempre sale unos días antes. Este dato salió en el día de ayer. Hoy se va a conocer, después de todo el debate de la metodología nueva, de la metodología vieja, la salida, Marcos Lavagna en el medio, se va a conocer el número de inflación del mes de enero. Les decía, bueno, en la ciudad de Buenos Aires fue del 3,1%, lo que se espera según el relevamiento de expectativas de mercado que hace el Banco Central tomando las referencias y las proyecciones de las 20 consultoras más reconocidas, proyectan una inflación del 2,4% a nivel nacional para lo que refiere al mes de enero, con fuerte presencia de todo lo que son los servicios, vivienda, servicios públicos, energía, gas, que es también lo que presentó el alza mensual más grande en el mes de enero en la ciudad de Buenos Aires, fue de un 2,4% de la inflación en los servicios, mientras que en los bienes, sobre todo en los alimentos, vuelve a caer también en prendas de vestir y calzado en la ciudad de Buenos Aires, y se espera que esto un poco se replique a nivel nacional. Recordemos que ahora que se modificó el esquema de bandas de flotación cambiaria, que se modificó el régimen cambiario a pedido del Fondo Monetario para que la Argentina reciba un waiver, lo que hace es que el tipo de cambio se actualice con los valores inflacionarios con un mes de retraso. Es decir, en marzo vamos a tener un tipo de cambio actualizado con la inflación que conozcamos hoy a la tarde del mes de enero nacional, y entonces ya no es solo cuánto crece la inflación, sino también cómo esto va a impactar en la actualización del tipo de cambio en el valor del dólar oficial. Pero bueno, vamos a ir siguiendo de cerca este dato. Lo interesante, otra vez más, que confirma las estadísticas de la ciudad de Buenos Aires, tienen que ver con esto. Digo, la inflación ya no se explica por el precio de los bienes, es decir, cuánto salen los alimentos, cuánto salen las prendas de vestir, cuántos valen los bienes de consumo inmediato, sino más bien por el peso relativo que tienen los servicios. Recordemos que dentro de las discusiones sobre la metodología se planteaba que no era representativo el peso, la ponderación de los servicios sobre los gastos familiares, cuando el INDEC a nivel nacional toma referencias de valores de canastas del 2003 y 2004, con servicios subsidiados. La representación de la Ciudad de Buenos Aires tiene una canasta del 2017-2018, por lo cual se menciona que es más representativa de cuánto pesan en los hogares los gastos destinados fijos a pagar los servicios, ¿no? Después tenemos las cuestiones que no contempla este índice, pero sí hay determinados
sectores estadísticos que sí lo calculan, como son los alquileres en la ciudad de Buenos Aires, que aumentaron un 300% y demás. Pero lo que nos muestra el dato de la ciudad es que otra vez los servicios pesan más que los bienes. Así que todo va a estar puesto para hoy a las 4 de la tarde, cuando el INDEC a nivel nacional va a difundir, luego de la salida de Marcos Lavagna, el dato de la inflación que, como les decía, bueno, va a impactar después en la actualización del tipo de cambio en los próximos meses también. Gracias, Valentina, muy amable. Un abrazo grande. Hasta Chau, luego. chau. Valentina Castro, hoy se va a conocer el índice, ¿no? El índice Sí, a las nacional. 4. Hoy a las 4. Todo indicaría que podría estar 2.8, pareciera ser el número. ¿No? Dibujo. Bueno, está con la Toto medición dijo que va a cuestionada. dar, Toto dijo que va a dar 2,5 en una entrevista. Primero dijo que no tenía nada que ver, que no entonces va a sabía, ser después 2,5. dijo 2,5. Entonces va a ser 2,5. Y lo dijo muy Bueno, seguro. hoy a las 4 de la tarde ¿Sabés se va que a hay conocer que el número de inflación. Prestar Sí. atención a la medición de IPC de Cava, porque por un problema interno no le renovaron el contrato a nadie de los que están midiendo la inflación. Si eso no se revierte, vamos a tener un apagón estadístico también en la ciudad de Buenos Aires, que ahora pasó a ser un poco la referencia de la inflación. Ayer desde ATE estaban diciendo eso, que están todos sin renovar contratos, y es que eso ya impidió que salgan a hacer los primeros relevamientos para la inflación de febrero. 10 y 38 minutos. Le quiero recordar, ECAS, una cooperativa de 60 familias que trabaja por la soberanía alimentaria en el campo y en la ciudad. Recordad que tienen varios abastos, conocelo y chequead todas sus ofertas, por ejemplo en el abasto de San Justo, en La Metenza, en Monseñor Bufano 2200. En un ratito estamos ya con la nota de Cuba, por favor, ¿puede ser? Bueno, naranja 750 pesos el kilo, la manzana 1.500 pesos el kilo. Pueden ir al abasto de Villa Crespo en Serrano 461 y el abasto de Almagro en Díaz Vélez al 3700, en Monte Grande y en La Matanza. En las redes lo pueden seguir como @somosecas. En un ratito, profesor, estábamos hablando sobre la batalla de Cepeda. Muy bien. El origen de la provincia de Buenos Aires. Bueno, y en un ratito estaremos con Irina hablando sobre qué. Vamos a hablar de la causa de las coimas en la Agencia de Discapacidad, procesamiento de Españolo. Te voy a contar qué gastos extraños tenía Españolo. ¿Gastos extraños personales? Muy altos. Muy altos. Sí. ¿Y cómo descubrieron eso? ¿Por el consumo de la tarjeta de crédito? Consumos de tarjeta de crédito. Qué verde que estuvo, ¿no? Pero Claro. sí, la verdad. Eso es Barrani, ¿no? Eso se hace Barrani. Consumos de tarjeta, Sí, pero boludo, hay si un vos te arquitecto. llega plata morocha, Cualquier pirata sabe. la morocha se gasta morocha, chicos. Igual no es lo peor, ¿eh? ¿Eh? No, medio que lo tiró bajo un camión un arquitecto que declaró sobre las refacciones en su casa. ¿Un arquitecto? Sí. En su casa en Que el, le hizo la en el reforma country. del quincho. En el quincho, llamamos al Sí. quincho al lugar físico, ¿no? Claro. No al pelo, no al pelo. Muy bien. Bueno, Pati, actualizamos un poquito de la cuestión de Pati que me interesa, ¿no? Sí, mira, llegaron estas cartas documento. Atento a la situación de público y notorio conocimiento consistente en la crisis de la empresa, producto de un contexto mayor de crisis de la industria frigorífica que por lo generalizada se manifiesta en una notable, marcada y ya consistente disminución del trabajo. ¿Ese es por un reducción, telegrama? Es un telegrama. Por reducción de volúmenes de mercadería vendida y proyectada, bueno, en la práctica, habla del acuerdo que tenían del procedimiento preventivo de crisis, lo notifica disponer el despido en los términos y alcances del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, haberes y demás conceptos de la ley en su caja de ahorro laboral. Estos son los mensajes que está enviando el frigorífico Pico, que es el creador de la tradicional hamburguesa Patty, a sus trabajadores. En la previa había suspendido 450 trabajadores, ahora empezó a enviar telegramas a 194 hasta ayer. Esos 194 además les pone como argumento el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que no es cualquier artículo, es justamente un artículo que habilita a pagar las indemnizaciones reducidas al 50% en despidos por fuerza mayor, falta o disminución de trabajo. Por lo tanto, 200 personas, casi todas de Pico, algunos de los pueblos del lado, que se quedan sin trabajo por una crisis generalizada de consumo, según dice Frigoríficos Pico, y que además se está derramando en otras empresas. Bueno, vamos a escuchar ahora. Ayer estuvo el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, en C5N, con el gato silvestre, y dejó las siguientes declaraciones con respecto al acuerdo con Estados Unidos sobre la situación de la industria nacional.
y sobre la situación general. No sé ni por dónde empezar porque lo que se va develando, lo que se va sabiendo, te lo resumo muy fácilmente. Entre las tantas cosas indignantes, escuchando esto último del acuerdo con Estados Unidos, que no es ningún acuerdo, es un pacto de adhesión, ha ido alguien a firmar, podrían haberlo hecho en 5 minutos. Bangladesh acaba de firmar uno idéntico. Esta gente no negoció nada, son unos chanta vendepatria. No negociaron nada a favor de Argentina. Después uno mira la cantidad de concesiones, la cantidad de obligaciones. Bueno, pero no sé por dónde querías empezar. Lo que pasa es que escucho y me voy sublevando, porque la verdad es que si un legislador vota esto, es o porque está entongado, o porque no lo leyó, o porque ya directamente cualquier partido político, digamos cualquier hombre de la política que tenga algún pedacito de sentimiento por su país, no puede firmar esto, es indignante. Miren, como habíamos hablado de industricidio, siendo diputado dije, industricidio en Macri, yo dije, no, este es un plan de exterminio de la industria nacional. Es un plan de exterminio porque plantean de manera explícita que la producción argentina en ramas enteras, que son producto de la acumulación, que son producto de la inversión, que son producto del esfuerzo de desarrollar una industria, son producto del esfuerzo de generaciones de argentinos, bueno, que no sirven, no tienen que estar. O sea, que están yendo a un país diminuto y para poco. Si Caputo es ministro de Economía y no le gusta la productividad del sector textil, como ministro de Economía tendría que contribuir a que mejore la productividad del sector textil. No barrerlo del mapa con un aluvión, de importaciones, cuando sobra de todo, porque Trump y porque los países no lo entienden. Están en una fase proteccionista. Cambió la etapa, cambió el manual, cambiaron los libros, cambiaron las reglas. El presidente. Bueno, las declaraciones de Axel ayer conversando con el Gato Silvestre en C5N. 10:45 minutos. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Vamos a conversar con Hernán Palermo, doctor en antropología e investigador del CONICET. Reside desde el mes de noviembre del año pasado en Cuba por una estancia que está haciendo de investigación y docencia en la Universidad de La Habana. Es argentino que está formándose, estudiando en Cuba, en La Habana. Esto a propósito de que bajo el segundo mandato de Trump se incrementó muy fuertemente, especialmente después del 3 de enero, la presión norteamericana sobre Cuba. Tanto el presidente Trump como, ni más ni menos, quien pareciera ser quien conduce con claramente la política exterior de los Estados Unidos, Marco Rubio, que es un halcón dentro de los halcones, que fue el que convenció a Trump, ¿no?, del secuestro de Maduro, de la intervención directa y demás. Hijo de exiliados cubanos, que está buscando claramente lo que ellos creen que es un cambio de régimen, bajo la idea de que América para los americanos y recuperar el control absoluto de lo que se denomina el patrio trasero. Cuba está en estos momentos enfrentando, como contábamos más temprano en la mañana, una grave escasez energética después de que los envíos de petróleo de parte de Venezuela se detuvieran casi drásticamente de un día para el otro, de un momento para otro, después del ataque militar con 100 muertos, de los cuales 32 fueron cubanos, y el secuestro del presidente Nicolás Maduro. Esto, a partir de ahí, se cortó casi la provisión de petróleo venezolano en Cuba. El presidente Miguel Díaz-Canel, indicó, dicho sea paso, que está en condiciones de entablar conversaciones con Washington para reducir las tensiones entre ambas naciones. Incluso se habla de algunos encuentros que se dieron casualmente en un país que siempre fue como la bisagra del diálogo entre Cuba y Estados Unidos, que es México. Estamos en contacto con Hernán Palermo, doctor en antropología, que está en este momento en La Habana. Hernán, muy buenos días. ¿Cómo estás? Daniel Tonietti y el resto del equipo te saludamos.
Buenos días, compañeros, compañeras, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Muy bien, bueno, muchas gracias primero. Bueno, estás en La Habana desde noviembre, te vamos a, más allá de que queremos que nos cuentes un poco tu historia, cómo llegaste ahí, te vamos a utilizar un poco de cronista. ¿Cómo está hoy la vida cotidiana de los cubanos con los cuales vos tenés acceso, podés conversar, las familias, hoy en este momento? Bueno, como ahí un poco contaban ustedes, yo vine acá a hacer una estancia de investigación y docencia y vine con mi familia, vine con mis 2 hijas y mi compañera, mis hijas en la escuela aquí de La Habana, mi compañera con sus tareas, con lo cual un poco venimos acá como a integrarnos de cierta forma en estos 3 meses en la vida cubana. Y lo que podemos comenzar diciendo es que una frase de uno de mis entrevistados, que aquí vengo haciendo trabajo de campo, que es: volvamos al bloqueo bueno, al bloqueo anterior, ¿no? Si bien históricamente la isla ha estado bloqueada por Estados Unidos, a partir de la orden ejecutiva del gobierno de Estados Unidos, en el último tiempo la situación económica pero empeoró drásticamente en el sentido, como vos lo decías, no hay combustible, no hay transporte, se han suspendido todas las actividades universitarias, se han suspendido las actividades educativas por el turno tarde, se han suspendido todas las actividades culturales, musicales, es decir, hay un apagón de las actividades cotidianas a partir de la orden ejecutiva de Trump, muy fuerte y que se hace sentir. Ahora, no obstante, hay que decir que si bien la orden ejecutiva profundizó una situación extrema, la extremó, Cuba viene ya desde, podríamos situar la pandemia, desde el 2020, en una crisis muy fuerte, muy aguda, sobre todo a partir del 2020, de la caída de lo que podríamos decir la industria del turismo. A partir del 2020 hubo un cambio, un clic en la industria del turismo, dejó de tener esas afluencias de turismo que tenía importante Cuba, y a partir de ahí se agudizó una crisis que yo te diría que incluso es más profunda y más fuerte que el periodo especial, por varios motivos. Esto es un detalle importante. El periodo especial es un periodo muy emblemático, que es después de la caída de la Unión Soviética, ¿no? Y el vínculo que tenía Cuba con la Unión Soviética, que todo el mundo lo tiene muy presente. Vos acabas de decir, estamos hablando con Hernán Palermo, que está en este momento en La Habana, esta situación es peor incluso que el periodo especial. Sí, yo siempre pregunto, aquí en mis investigaciones pregunto, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el periodo especial y el periodo actual? Todos, en cierta forma, en lo que yo vengo trabajando, entrevistando y demás, caracterizan que este periodo es peor todavía, y sobre todo por varios motivos. En primer lugar, en el periodo especial había escasez de comidas para todos. Había escasez de comida para todos, más o menos todos la pasaron más o menos igual, pero había 2 cuestiones estructurales fundamentales, que es la educación y la salud, bastiones del proyecto cultural político socialista de Cuba, que fueron los que dieron respuesta sin lugar a dudas en ese periodo especial. Hoy la sociedad cubana es otra, para empezar. Hoy encontramos una estratificación muy fuerte de la sociedad cubana. Podemos decir que hay hiper ricos y hay hiper pobres, ¿no? En esa estratificación de la sociedad no es la misma de la sociedad del periodo especial. Sobre todo hay muchos sectores que se han enriquecido porque a partir del 2011, en la gestión de Raúl Castro, se implementa una transformación que se llamó la transformación de los lineamientos de la política económica y social del partido y de la Revolución Cubana, que podríamos sintetizarla que liberó la fuerza de los sectores del capital privado. Entonces, a partir del 2011 ha crecido fuertemente el sector privado a partir de servicios, bienes, venta de servicios de todo tipo, no sé, gastronómicos, heladerías, todo tipo de servicios hacia los cubanos que lo pueden pagar. Entonces, ahí de alguna manera podríamos decir, caracterizar, hay un nuevo rico que ya no es el tradicional que se manejaba con el sector del turismo, sino que es un nuevo rico que tiene que ver con los sectores del sector privado, en cierta forma. Y un par de elementos más. En el 2023 hubo un proceso migratorio muy potente, sobre todo porque Nicaragua abrió el visado libre para los cubanos, que ahí hubo una afluencia de migración muy fuerte, que algunas estimaciones plantean que se fue en ese proceso el 10% de la población. Que se fueron de Cuba a Nicaragua. Población joven. Claro, de Cuba a Nicaragua para después hacer el trayecto. ¿Cuál es el perfil de los que emigraron en el año 23 de Cuba a Nicaragua? Que eran jóvenes y profesionales. Jóvenes y profesionales,
con magíster, a punto de doctorarse, profesionales que migran, y eso impacta en la población haciendo un proceso que se siente en la población, uno camina y lo ve, de envejecimiento de la población. Entonces tenemos... Es una población jóvenes, envejecida, la población cubana, porque los jóvenes emigraron. ¿Estás queriendo decir eso? Exacto. Y además hay una crisis de salario, podríamos decir. Los salarios son salarios que no alcanzan para completar la vida material del mes, y entonces muchos de los adultos mayores, viejos y viejas, podemos decir, han de alguna manera retornado a sus empleos, han sido recontratados, o como docentes universitarios. Yo tengo compañeros que tienen 70, 75 años y son docentes universitarios, o a sus empleos, o por ejemplo encontrar choferes con 70 y pico de años, 80 años, Hernán, de taxi. Acá te saluda Sergio Wisniewski, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Sergio? Me gustaría saber dos cosas. Primero, ¿cuánto de toda esa población que está tan castigada empieza a querer que caiga el régimen, ¿no? ¿Cuántos, más allá de querer emigrar, directamente quieren que caiga el régimen? Y segundo, si podés explicar, aunque sea brevemente, vos estás ahí, ese plus de que estás ahí, ¿cómo estás llevando la vida adelante con todas esas falencias que estás describiendo? Mira, y te añado algo más de la falencia. En este año asoló una epidemia, yo estoy aquí desde que hace 3 meses, una epidemia muy fuerte de distintos virus transmitidos por el mosquito, y sobre todo chikungunya, Zika, dengue, oropuche, son esas cepas, esos virus que están asolando aquí. Y yo te diría que de chikungunya la población entera de Cuba se ha contagiado. Nosotros hemos zafado, podemos decir, porque vos te das cuenta, porque yo daba clases y al día siguiente me venía la mitad del curso, y a la semana siguiente faltaba la otra mitad y volvía la otra mitad, reuniones que tuvimos que suspender. Es decir, el Estado no pudo con el sistema de salud, que lo caracterizaba siempre a Cuba, un sistema de salud robusto, un faro a nivel mundial, no pudo contener un virus por múltiples motivos respecto del sistema de salud, que podríamos charlarlo, pero lo que yo estoy viendo aquí es una sociedad muy golpeada, por momentos agotada, y en cierta forma, como yo te decía, a diferencia de los 90, que había un proyecto por delante, había un liderazgo claro, sabemos Fidel, ¿no? Hoy ese liderazgo claro, llevar la ropa de Fidel es muy difícil, y luego de Raúl Castro, y sobre todo me parece que a partir del crecimiento del sector privado, y que uno empieza a ver que los nuevos ricos mejoran, comienza a construirse, yo diría, una subjetividad más vinculada muchas veces a la que conocemos en países capitalistas, más vinculadas al crecimiento individual, a que me puedo salvar solo, a que si yo crezco y me esfuerzo y me liberan mis potencialidades individuales, puedo salir adelante, y que el Estado en cierta forma comienza a ser un obstáculo para el crecimiento individual. Hay una subjetividad muy fuerte en esto que siempre se dice en la calle, las MIPYMES, que son los sectores privados, las pequeñas y medianas empresas, los MIPYMEROS se les llaman. Las MIPYMES están salvando Cuba. Es como una idea, hay cierta idea de que el sector privado está salvando en este momento las papas de la crisis. Con lo cual ahí, digo, a diferencia de los 90, que podríamos decir había cierta reserva moral, política, más vinculada a los valores fuertes de la revolución, hoy hay el crecimiento del sector privado está de alguna manera siendo como el camino que se reclama para desarrollar y salir de esta crisis. Es decir, el camino sería el desarrollo del sector privado. Estamos hablando con Hernán Palermo, es argentino, es antropólogo, investigador del CONICET, está viviendo porque está investigando y es docente en la Universidad de La Habana, la capital de la isla de Cuba, y nos está dando un testimonio realmente muy valioso de lo que está sucediendo por estas horas en Cuba. Están especulando en Cuba la gente de a pie, ¿no? Yo hace muchos años que no voy a Cuba, pero fui muchas veces a Cuba, y la primera vez que fui a Cuba fue en el año 89, imagínate. Bueno, ahí había un esplendor en aquel momento. Bueno, antes del periodo especial, todavía estaban claro, los bolos, así llaman a los rusos. Todavía estaba el muro. Todavía estaba el muro, todavía estaba la medianera, estaba bien la medianera todavía, ¿no? Bueno, imagínate, gobernaba Alfonsín. Acá estoy viendo el malecón de frente, quiero decirles. Ah, está muy bien, lindo el malecón, es lindo. ¿En qué zona estás? ¿En el Vedado? ¿No? Yo estoy en lo que sería el Vedado, en este momento en lo que sería Plaza y línea y paseo, línea y paseo. Está muy bien.
Bueno, preguntarte, ¿no? Porque además el cubano, por lo menos el registro que yo tengo, el cubano habla mucho. Le gusta mucho hablar, le gusta mucho manifestarse, le gusta mucho quejarse, le gusta mucho quejarse en voz alta. O sea, no tiene ningún... Por lo menos la percepción que yo me llevé, ¿no? Que no voy a decir soy experto en lo cubano, porque tampoco tanto. ¿Y qué dicen los cubanos, las cubanas, las familias, la gente de a pie con respecto a la posibilidad de una eventual intervención militar por parte de Estados Unidos? Mira, yo no creo que nadie quiera. Me parece, primero, el cubano habla mucho, se queja mucho, pero hablar de política lo hace en confianza. A mí muchas veces me pasó bueno, acá ya tenemos amigos, mis hijas hacen pijamadas, vienen pijamadas a mi casa, es decir, hay ya una relación fuerte de amistad con compañeros y compañeras, y en ese momento aflora la discusión política más profunda. Yo no creo que una intervención militar acá sea aclamada. Me parece igual que la estrategia es otra. Ya hay un malestar. La estrategia me parece que es ahogar al pueblo cubano, ahogarlo todo lo que se pueda y provocar un estallido social, podríamos decir, y a partir de ahí quizás intentar. O sea, la estrategia que quisieron hacer con Venezuela y les falló. Claro, porque me parece que es distinto, porque aparte me parece que las condiciones acá de la crisis que te estaba diciendo, de la profundidad de la crisis, es tan profunda la crisis, que están las condiciones dadas para hacer un ahogamiento e intentar que desde la población surja un descontento, que hay cierto descontento. Yo te digo, Daniel y Sergio, nadie quiere vivir con un salario, podríamos decir, mis compañeros, yo soy del CONICET, replico un compañero mío que trabaja en el Ministerio de Ciencia aquí, gana 6.000 pesos. Un maple de huevo sale 3.500 pesos. Con lo cual ni siquiera pueden comprar maple de huevo. La pregunta que surge ¿Cómo viven? ¿Cómo viven? ¿Cómo vive alguien que cobra 6.000 pesos? Y bueno, ahí tenés también lo que es el crecimiento de la informalidad, porque vos tenés muchos trabajadores y trabajadoras que tienen una actividad vinculada quizás al Estado, docencia o investigación u otra cosa, y por la tarde tienen otro tipo de prácticas, digamos, para ganarse la vida, que tienen que ver con la informalidad, que pueden ser desde conducir un taxi y llevar turistas de un lado al otro, hasta, por ejemplo, bajarse las plataformas. Hay 2 plataformas acá que yo estoy investigando y siguiendo, que una es la Nave, que sería el Uber, de aquí la Nave se llama, es una plataforma cubana de conducción de taxi. El Uber cubano. El Uber cubano, y después hay otra que es Mandao, que es como Globo y Pedido Ya, pero aquí en Cuba. Entonces vos tenés profesionales haciendo... Pregunta, ¿esas plataformas son estatales? ¿Son desarrolladas por el Estado? No. Esto creció a partir de que yo les contaba del calor de las transformaciones de 2011 y el crecimiento del sector privado. Esas plataformas son privadas y vos tenés profesionales haciendo delivery de plataforma. Es decir, profesionales egresados de la universidad. La universidad es muy prestigiosa aquí, pero claramente lo que hay es en varias migraciones, como decía, una migración de Cuba hacia afuera, pero internamente del mundo del trabajo, del mundo estatal hacia el mundo privado, porque el mundo estatal, los salarios, no quiero ser tan contundente, pero hay que hacerlos, son salarios de pobreza que no alcanzan. Entonces, nadie puede vivir con ese salario. Con lo cual hay una crisis del salario, una crisis del sistema de salud, una crisis del envejecimiento de la población, de la migración, crecimiento. Tiene una tasa de natalidad baja también, ¿no? Cuba, ¿no? Tiene una tasa de natalidad baja, ¿no? Sí, como está sucediendo en toda América Latina. Claro, sí. Pero aparte, si vos tenés que el 10% de la población, realmente joven, profesionales, que se van y que migran, y que son los que tienen la posibilidad de poder irse, porque aquí está abierta, cualquiera puede irse, con 2 condiciones. Tienes que tener el dinero para irte y el país que te reciba te tiene que dar la visa, como en todo país del mundo. Claro. Lo que pasa es que muchas veces las formas de emigrar son complejas, porque aquí, por ejemplo, se venden paquetes. Vos podés, tu objetivo es migrar a Estados Unidos. Entonces tenés paquete económico, medio y más caro. El económico, pagás un dinero, que puede ser $5.000, y vas a Nicaragua y vas pasando por una situación de precariedad, vulnerabilidad y peligrosidad hasta llegar a Estados Unidos, la frontera fuerte, y te van llevando, los coyotes se llaman, te van llevando. Los que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos vía terrestre. Exacto. Que después allí, súper cuando peligroso cruzas la frontera,
claro, la estrategia es, los migra, como le dicen, te llevan preso durante un tiempo hasta que después te sueltan en Estados Unidos. Bueno, eso cambió, ¿no? Claro. Eso ya no es así. Sí, eso cambió, sí. Y después paquetes más caros, que vos pagás y vas a hoteles y podés pagar, no sé, $15.000 y quizás tenés una mejor situación de ese proceso. ¿Cuál es el Nicaragua a Estados papel de Unidos? las remesas de los cubanos que viven en el exterior sosteniendo ¿Cuáles son, cómo, Daniel? el papel el rol de las remesas? Ah, sí, bueno, todo el mundo tiene un familiar afuera que envía $100 o que hace un intercambio o que hay de todo tipo de intercambios comerciales en familiares que sostienen muchas veces aquí lo que viven aquí en Cuba. Por ejemplo, algo muy común son las recargas de datos. Aquí es muy difícil recargar datos porque generalmente las recargas de datos tienen que ser internacionales y muchos familiares, por ejemplo, algo tonto, pero no tan tonto, que es tener datos en el celular, recargan desde el exterior a familiares los datos para que puedan manejarse aquí en La Habana, por ejemplo. Y después tenés, por ejemplo, alguien que trabaja en el sector, cosas muy, muy estrambóticas, alguien que trabaja en el sector privado, que gana dinero y que le da dinero, le da $100 a alguien aquí, a un amigo, por mes, porque son los $100 que en verdad les envía el hijo desde afuera, y en vez de dárselo al hijo desde afuera, se lo deposita en una cuenta aquí a quien tiene cuenta en el exterior, y hay todo tipo de transacciones que tienen que ver con la gente que está afuera y con la gente que está adentro. A mí me llamó la atención profundamente que digo, todos los países de Latinoamérica tienen procesos migratorios fuertes. Sí. Venezuela, Cuba, Bolivia, la misma Colombia. Argentina lo tuvo en el 2001, ¿no? Por ejemplo. Argentina en el 2001. Para dar un dato contemporáneo, ¿no? Porque pareciera ser que nosotros, ¿no? También nosotros también tenemos la migración. Y en la actualidad habría que ver cómo empieza a florecer eso en Argentina. Pero aquí lo que llama la atención es que todo el mundo tiene un primo, una prima, un hermano, un hijo, una hija, un novio, una novia, una esposa, un esposo que vive afuera y que ayuda. Y ahí yo creo que también hay otro elemento que es para pensar. Como me dijo una vez una compañera cubana, es una población muchas veces inmunodeprimida, porque no es gratuito que tus dos hijos, vos seas un padre o una madre, si te vayan a Estados Unidos, sabiendo que tampoco es fácil en estar en Estados Unidos, hay que empezar desde abajo, que te persiguen, que estás ilegal un tiempo, que después legalizás o no. Entonces una población muchas veces de padres, de madres, de adultos mayores solos, solas, y eso también juega también en la cuestión emocional muy fuerte, y por eso me planteaba una compañera médica aquí, es una población inmunodeprimida, no es gratuito que se te vayan tus familiares, o que se te vayan tus familiares, o que la agenda futuro sea irte, por más que lo concretes o no lo concretes. Yo estoy dando clases en los posgrados aquí de La Habana, y a mí me parte el alma ver, sobre todo posgrados de sociología, antropología, profesionales muy serios, muy formados, que están vislumbrando, bueno, graduarse del doctorado y poder tener una vida mejor en otro lugar. Por eso digo, la orden ejecutiva de Trump llega en un momento de una crisis profunda, y lo único que hace es aún más profundizar ese proceso de crisis que ya venía dándose desde el 2020. Estamos hablando con Hernán Palermo, es doctor en antropología, investigador del CONICET, es argentino, está en este momento desde el año de noviembre del año 25, estudiando, capacitándose, investigando y siendo docente de la Universidad de La Habana. Me imagino que, ¿cómo es tu relación histórica con el proceso cubano que está pasando este momento tan particular? ¿Cuál es tu vínculo con Cuba, Hernán? Hola. A ver si retomamos contacto con Hernán Palermo. ¿Hernán? Bueno, se interrumpió el diálogo, sí, pero sí. Muy interesante la conversación, ¿eh? La verdad que muy buena nota, muy real, muy cruda. Muy real, muy triste también. Muy Sí. En un momento, además, muy particular, el que está viviendo Cuba, ¿no? No sabía que había crecido tanto el sector privado en los últimos años, en un proceso que se me había escapado. Bueno, y además teniendo en cuenta, entre otras cuestiones, ¿no? La situación de la vida material, ¿no? Cómo se ha perjudicado, ¿no? Empobrecido en términos materiales en los últimos tiempos, y después el último, la decisión de Trump, ¿no? De ahogar
a Cuba, con las consecuencias que puede traer eso en el corto plazo. Claro. Habrá que estar atentos. Están buscando, evidentemente, no una intervención militar, según cuenta, sino una convulsión interna. Claro. ¿No? Una convulsión interna. Bueno, vamos a despedirlo a Hernán. Hernán, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? Dale. Bueno, estoy acá, sí. Bueno, para cerrar, te agradecemos mucho el contacto con nosotros, Hernán. Muchas gracias. Sí. Te había preguntado cómo era tu vínculo con Cuba, ¿no? No, mi vínculo es de amor, es mi segunda patria, podríamos decir. Yo estoy acá a ver, nos acogieron a mí, a mi familia. Esto es un cliché lo que voy a decir, pero tiene un sustento real. La sociedad cubana es una sociedad distinta. Hay una solidaridad propia de esa experiencia histórica. A mi hija la han recibido en la escuela, como te diría, no la reciben en ningún lado. Le han permitido ser abanderada. Yo he sido un privilegiado aquí con los compañeros y los compañeros de la universidad. Y te voy a agregar un dato más que está bueno para que entiendan un poco las cosas aquí. Cuando llega mi hija a la escuela, le hacen 3 preguntas a mi hija, fundamentales para los niños y niñas cubanas. La primera que le hacen es si en su país hay apagones. Acá los apagones están muy descontrolados, sobre todo a partir del desabastecimiento de Venezuela. La otra pregunta que le hacen a mi hija es si conoce a Messi. Hay un crecimiento muy fuerte del fútbol como deporte y Messi es un ícono muy fuerte aquí en Cuba. Y la otra pregunta que le hicieron es ¿cuánto gana un docente en Argentina en cuestión salarial? Que es otro elemento. Es decir, apagones, Messi y salario son como 3 temas fundamentales acá para los niños cubanos y cubanas. Pero bueno... Bueno, dificultades ahí que estoy, estamos... volví. Ahí volví. Ahí volví. Pero bueno, sí, es una sociedad hermosa, que resiste dignamente y yo diría que dejen que resuelvan sus problemas los cubanos y las cubanas, entre ellos y entre ellas, y que no haya más injerencia de Estados Unidos, ¿no? Podemos cerrar así. Hernán, te agradecemos mucho el contacto con nosotros, realmente muy valioso tu testimonio. Un abrazo grande. Un abrazo muy grande. Hernán Palermo, doctor en antropología, investigador del CONICET, argentino, reside en Cuba desde noviembre del año pasado, está investigando y es docente de la Universidad de La Habana. Vamos a ir a una tanda. Cuando volvamos, el profesor Viñez estará hablando sobre... La batalla de Cepeda, la batalla final. Muy bien, y además Irina Hauser nos comentará ¿qué pasó con el fallo de la causa Andis, las coimas en discapacidad, los sobreprecios y qué viene? Muy bien, y atención, me acaba de escribir una persona, vamos a hacer una nota antes que termine el programa, así que le vamos a meter, me dice. A la gente, vamos a escuchar un testimonio, atención, antes de terminar el programa. A la gente en Constitución y en Liniers lo están parando personas de migración junto con la policía. Hay funcionarios de migración de la Argentina junto a policías. Esto está pasando hoy, vamos a escuchar un testimonio. Vamos a sacar una nota. Si no tenés el DNI argentino, en realidad argentino de residente, les dicen que los deportan y además que los hacen llegar tarde al trabajo, entre otras cuestiones, les cuentan el día y todo. Está pasando esto hoy en Liniers y está pasando esto hoy en Constitución, donde la gente se baja del tren, de la periferia, viene a laburar, yendo a trabajar, y muchos de esos son migrantes, ¿no? Claramente, claro. Y la mayoría, capaz que algunos todavía no tienen el papel, no sé. Bueno, vamos a escuchar unos testimonios en ese sentido, vamos a hacer una nota en un ratito, ya volvemos, dale. Que cuando saluda, Siempre soy, con Daniel Tonietti. Para aprender a volar, entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. En Digit, llévate esa compu que querés, encontrá tu nuevo celu o descubrí el sonido más potente de tu parlante. Entrá en tiendadigit.com.ar y comprá en cuotas sin interés. Digit. Descubrí lo nuevo.
Con tu tarjeta Soy Tigre, descuentos todo el año. Disfruta beneficios en gastronomía, indumentaria, spa, ópticas, productos para el hogar, peluquería, teatro, farmacias y mucho más. Tramitala fácil desde la app Tigre Municipio y empezá a aprovechar todos los beneficios de ser parte. Tigre Municipio. Este invierno viví unas vacaciones diferentes en lo alto de las sierras de Tandil. En Posta Natural te esperan confort, relax y diversión en un entorno único. Alojamientos de lujo entre la privacidad de nuestros aparts y el servicio exclusivo de nuestro hotel. Spa, piscinas climatizadas y masajes para desconectar del mundo. Deportes y actividades recreativas para toda la familia. Degustación de gin, gastronomía de primer nivel y mucho más para que vivas un invierno inolvidable. En pareja, en familia o con amigos. Este invierno, Tandil es Posta Natural. Reserva ahora al 2494 3807 39. Más información en postanatural.com.ar. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ariel Prat presenta Carna Prat. Rumba y 3 saltos en la boca. Junto a las murgas, Atrevido por Costumbre de Palermo y los amantes de la boca. Sábado 21 y domingo 22 de febrero en el Teatro Catalina Sur. Benito Pérez Galdós 93. Dejar de perderlo todo, dejar de nacer sin nada. Entradas por Alternativa Teatral. Y felices Carnestolendas. Produce Don Narciso. Auspicia Somos Radio. El verano se vive en Avellaneda. Los fines de semana los invitamos al Parque La Estación para compartir grandes propuestas y disfrutar a pleno. Habrá bandas en vivo, food trucks y la Feria de la Economía Social y Popular. Los esperamos cada sábado y domingo a partir de las 18 horas en Avenida Güemes al 700. Entrada libre y gratuita. Municipalidad de Avellaneda. Mi lugar, nuestra casa. Siempre soy. Subimos la antena. Señoras y señores, Irina Hauser. Bueno, adelantábamos ayer que el juez Sebastián Casanelo, en base a lo que había dictaminado el fiscal Franco Picardi, resolvió procesar a 19 personas en la causa donde se investigan toda una organización que operó en la Agencia Nacional de Discapacidad durante este gobierno, en la compra de medicamentos de alto costo y baja incidencia, esos medicamentos que cuestan una fortuna y a los que para colmo le agregaban sobreprecios alucinantes. Hay en la resolución, que realmente es muy rica por la información que tiene, un detalle de lo que investigó la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, valga la redundancia, donde muestra sobreprecios de hasta casi 2000% en algunos medicamentos. Y te diría que de entre 1000 y 2000% hay varios medicamentos. Es una lista larga donde los sobreprecios son en casi todas las drogas que se utilizan en esos rubros de alto costo. Ese es un aspecto, ¿no? Como les decíamos, el imputado que encabeza esta decisión es Diego Españolo. Diego Españolo, que fue el abogado de Javier Milei, alguien muy cercano a él. Y la investigación, como ustedes saben, empieza cuando se filtran por Carnaval Stream los audios donde a Españolo se lo escucha contar cómo era toda esa trama para adjudicar además a determinadas droguerías la compra de esos medicamentos con ese plus, pero además con el agregado de que se escuchaba en ese relato la famosa historia de que estaba estipulado un porcentaje para Lule Menem, Eduardo Lule Menem, y para Karina Milei, que era el 8% en total, según ese relato, y el 3% para Karina. Traigo esto para aclarar que los audios no están utilizados ni citados en la resolución,
pero que aparecen algunos elementos en las referencias que va haciendo el juez Casanelo, que bueno, donde te deja el mensaje de que se tiene que seguir investigando eso, ¿no? En la resolución dice Casanelo, hubo otro nivel de complicidades. Eso dice textual. Y que hay que seguir avanzando en esa línea. Algunas referencias aparecen, vos contabas antes que había toda una rosca en las redes sociales para ver de quién podía ser la inicial que aparecían en las anotaciones. Aparecía las iniciales, una que es KM. KM. Y aparece ML también había, o sea, sí, no se sabe. ML y KM son... KM todos sospechamos que es Karina Mazzocco, ¿no? Y algunos piensan incluso en Kylie Minogue. Sí. ¿No? Porque Son Kylie los Minogue dos estuvo en la pensamos Argentina. que es Karl Marx. Cuando estuvo acá, andá a saber con quién se vio Kylie Minogue. Que estamos hablando de la Madonna, la Madonna australiana. ¿No? ML no es Mirta, ¿no? No es Mirta. Lo único que falta. ¿Quién es ML? Yo me la perdí no la sabemos, ML. qué sé yo. Yo la verdad que enseguida leí eso y dije... ¿Y quién pensaste que puede ser ML? Yo pensé Milei, pero hice la asociación de las letras, ¿no? ML, ok. Sí, no sé, pero fue una idea mía, así como la gente apuesta. Claro. Es interesante esto porque la verdad es que no hay mucho avance en la investigación en esas cuestiones en particular, pero... Indicios aparecen por todos lados, incluso está reflejado un chat. ¿Se acuerdan que yo les había hablado del grupo museo que mostraba? El grupo museo era un grupo de WhatsApp que mostraba que algunos de los protagonistas de esta historia, exfuncionarios sobre todo, y algunos dueños de droguería, estaban pendientes ya en el 2023 de quién iba a estar a cargo en salud de toda esta área de medicamentos PACBI, como se los llama, y estaban esperando el momento en que fuera designado a alguien. Entonces, cuando lo designan a Daniel Garbellini, que es otro de los considerados jefes de la asociación ilícita, junto con Españolo, manda un sticker diciendo se alinearon los planetas, y poco después manda un mensaje, porque además lo que hacen es empezar a designar gente de su confianza, ¿no? Tanto de Españolo como de Daniel Garbellini, y otro que es considerado jefe de esta organización, que se llama Pablo Chavagian, que tenía el cargo de Garbellini en la época del gobierno de Macri. O sea, controlaba la desde afuera, igual que Miguel Calvete, lobista empresario, que lo asociábamos con los supermercados chinos y con que había sido concejal en La Matanza, pero no lo teníamos el rubro de la salud, donde era realmente un pulpo por lo que se ve en la causa. Aparece un mensaje a Chavagian donde le dice a Calvete, che, Miguelito, ahí me llamó Dani, por Garbellini, que estuvo con el pelado Españolo charlando y le comentó lo mismo que te comentó a vos de Caputito. Caputito uno puede pensar que inferimos que es Santiago Caputo, ¿no? Claro, pero famoso es más chico. El mago del circo del Facha Martel, ¿no? Claro. Bueno, y sigue, y qué bueno, la misma sensación. Así que bueno, ya se lo informé al Helvético. El Helvético es uno de la droguería suizo-argentina. ¿Así le dicen? El Helvético es uno de los dueños. No es uno de los dueños, es uno de los ejecutivos, con un papel muy importante. Todo es una investigación muy horizontal. Igual no me cae del todo bien que no hayan ido por los dueños de la droguería. Por eso, todo muy horizontal. Igual esperate, es todo horizontal. Hasta ahora no va ni por los dueños de la droguería, ni para arriba, ni para No, Karina. bueno, por eso Casanelo empieza a poner estas cosas en la resolución como, claro, pero Casanelo porque se va, porque como deja la causa, dice, bueno, que el fiscal siga por acá. Claro. Pero ahí sigue ese mensaje. Me dijo hoy mismo que se lo iba a informar a Rioja. ¿Quién es Rioja? ¿Martín? Y suponemos, ¿no? Suponemos que no sé, que sea Ramón Díaz. Va a ser el candidato. No creo que sea Ramón ni Emiliano. Martín o Lule, no sé. Que también tiene su protagonismo acá. Bueno, así que estamos todos alineados en la misma, le dice a Chavagian. Bueno, y las referencias que inferimos que son a Karina Milei aparecen en anotaciones de Calvete, y aparece también un mensaje cuando en ese momento, en realidad previo a que nombren a alguien en la agencia de discapacidad, aparece uno anunciando que iba a estar Españolo a cargo. Dice que era el abogado, dice el abogado de Milei, les dice a los demás,
y les dice también, bueno, tenemos que ir por Karina, por Karina, porque ella es la que toma las decisiones, ¿no? Esto que te estoy contando es un detalle ínfimo de esta resolución, donde aparece este incentivo para que se siga investigando en distintas direcciones. Ornella Calvete. Ornella, le encontraron la crocante, ¿no? Está la foto. La guardaba con las pinchas. La guardaba con las pinchas. Digo, en un cajón adentro del vestidor. No, la tenía en el vestidor, ¿no? Sí. Vestido muy ordenado por las fotos, te digo la verdad. Sí, muy parece ordenado. del marido la pincha, o de la pareja. Aparentemente pincha, parece ropa, por lo menos por la foto uno infiere que es ropa masculina, ¿no? Un ex funcionario también, sí, ¿no? Del Ministerio de Economía. Ella también, y uno de los detalles novedosos que aparece en esta resolución, es que lo que cuentan de Ornella Calvete es que ella, una vez nombrada en el Ministerio de Economía, hacía gestiones muy explícitas para que contrataran al padre, por ejemplo, para la venta de determinados insumos, ¿no? Y hay una parte que dice que habla con el asesor de una senadora, que no dice quién es la senadora, para explicarle todo lo que ofrece el padre y para convencerlo de que con su padre no va a tener problema. Y le dice, bueno, por Profarma no te preocupes, porque es mi viejo, yo sé dónde vive, ¿no? Está garantizado el suministro de lo que quieras. Ese era un poco el mensaje. Y le pide a una colaboradora de Calvete, estoy necesitando un listado de todo lo que tenga papá para ofrecer en el ámbito de la salud, la droguería, prótesis, silla de ruedas, no sé. Le dice, un estado sin precios, sin fotos, sin nada, pero un listado de productos. Eso le pide a una persona del círculo de Calvete. Cuento esto porque Ornella Calvete decía, no, yo trabajaba en el Ministerio de Economía, por ahí podía participar en sugerencias para algunas cosas de importaciones y exportaciones. Pero o sea, siendo funcionario del Ministerio de Economía, lobeaba para que el padre haga negocios en iba a su oficina una vez por semana. Claro. ¿Y la encontraron con cuánto en la casa? $700.000. Si te encuentran con 700 lucas en tu casa, así como, viste, uno tiene una moneda en la casa por si pasa algo, ¿no? La caja chica. No, si tenés que ir al supermercado, ¿no? Tenés que ir al mayorista, vas al macro, te dice, ¿no? La que hizo. No, si tenés 700 en tu casa. Y bueno, ella decía que se la guardó al padre, ¿te acordás? Sí. Bueno, y solo esto para terminar, Españolo, ¿cuánto se gastó en las reformas en su casa, según el arquitecto? ¿Cuánto? $55.000. ¿Cuánto? No, pará. Al ¿Cuánto lado de ganaba como Ornella, funcionario? No, reforma del quincho, chicos. Una peluca. ¿Cuánto ganaba como funcionario? Puede decir que no se la gastó. No, está claro que no puede justificar. ¿Cuánto ganaba como funcionario? No tiene declarado eso. Sí, está bien. Si él se quejaba en los audios, ¿no se acuerdan? Es verdad, se quejaba que no. Que ganaba 3 millones. Gracias, Irina. Voy a breaking news. Dejen de atacar al periodismo independiente en el grupo de WhatsApp de Siempre Soy. Así se lo digo. Dejen de atacar al periodismo independiente. El periodismo independiente es el doctor Juan Luis González. Por favor, paren. Paren. Vinieski, Duarte, Stulbach. Uno le dijo, fui a buscar tu cancha y no la encontré. Pará. Stulbach, todo. Paren, por favor. No, dije, porque además está desclasificando documentación que realmente es muy, pero muy buena. Aparte del momento delicado de su existencia. 11:26. Estamos aquí. Vamos a saludar a Norberto Fedele, que es el presidente de la Unión Industrial de San Martín, la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires, y fundador de Laminación Paulista, una empresa especializada en fundación y laminación de aluminio, que se trata obviamente de un insumo estratégico. Norberto, Daniel Toniti y el resto del equipo te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Daniel, buen día, hola a todo el equipo y a tu audiencia. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Estuve viendo ahí las imágenes de la fábrica que tenés, Norberto, una fábrica importante de laminación de aluminio. Eso es el sueño del pibe, Daniel. Empecé hace muchos años y la verdad que uno se preparó para tratar de trabajar y hacer algo de donde le podamos agregar valor a las cosas, ¿sí? Y estamos convencidos que es por ahí. Bien. Todo lo que somos. ¿Y a quién le vendés por ahí. Los laminados? Vos vendés los rollos grandes de aluminio, ¿no? Sí, y mira, tenemos muchos nichos de mercado, muchas fábricas que van desde panificación, menaje, autopartes, juguetes, artículos electrodomésticos. ¿Panificación para qué usa el aluminio? Seré curioso.
¿Viste las chapas que van perforadas donde se hace el miñón, la baguetera? La pelotita también. Mirá vos, esas son de aluminio, sí. Hay muchas cosas en la cotidianidad que se usa el aluminio que uno a veces no tiene conciencia de por qué. Por ejemplo, hasta las chapas de los autos, las chapas patentes de los autos. Bueno, los aviones están hechos gran parte de aluminio, los aviones, ¿no? Sí, los aviones, sí. Bueno, cuando yo era pibe, tengo 56 años, o sea, había con esto se va a llegar muy lejos y cuando íbamos al cine, aparecía un avión de frente que despegaba y era por el aluminio, ¿no? Entonces en ese momento era como que también, el aluminio es el aluminio no es un metal, es una aleación, ¿no? No, es un metal no ferroso. No, es un metal no ferroso. Bien. Pero para fabricar, yo estuve en la fábrica ahí de Aluar cerca de Madrid. Para fabricar se necesita mucho consumo de energía eléctrica, ¿no? Sí, si me permitís, yo no soy ingeniero, pero para mí el aluminio es energía eléctrica solidificada, porque se usa, vulgarmente lo digo yo, es un ánodo y un cátodo, en donde por un proceso eléctrico se pasa la alúmina en aluminio, entonces necesitas una gran cantidad de energía. La ventaja que tiene es que es muy liviano y muy resistente, ¿no? Sería como... Liviano, versátil, resistente, totalmente reciclable. Yo utilizo mucho material que a su vez nosotros tenemos nuestro propio scrap y los clientes generan recortes o scrap, y eso lo podés utilizar N veces, y a su vez eso lo hace que sea circular, sustentable, sostenible, bueno, todo lo que se sabe. ¿Cuál es la foto actual? Estaba hablando con Norberto Fedele, que es fundador de Laminación Paulista. La foto actual en estos momentos de la situación de tu negocio. ¿Cómo estás hoy? Mira, no estamos exentos de cualquier industria pyme en Argentina. Hay una caída de la actividad industrial que viene continua de hace ya el último año. O sea, desde principio del año pasado viene todos los meses una caída sostenida, y eso creo que es en gran parte por el deterioro que hay del consumo interno, y eso es lo que nos preocupa no solamente a los metalúrgicos, como el caso mío que es del aluminio, sino a toda la rama metalúrgica en general. Creo que no hay una variable que haya sido positiva en los últimos meses. Creo que salvo el caso de los que hacen camiones en la parte de atrás, los semirremolques, después todo lo demás está ¿Cuántos negativo. empleados tenés, Norberto? Hoy tengo 22 personas. ¿Cuántos tenías hace 2, 3 años cuando la situación quizás estaba un poco mejor? Yo soy 22 personas. En realidad no cambió nada la ecuación. No despediste a nadie. No despedí a nadie, pero te explico por qué. Las pymes somos nosotros. A ver, nos cuesta mucho generar una persona calificada en los puestos de trabajo. Formarla. Y es formarla. Claro. Y si bien salen de las escuelas técnicas, nosotros nos alimentamos mucho de los técnicos electromecánicos, hacemos pasantías y prácticas profesionalizantes, que es las escuelas de las secundarias. Si bien tenemos gente, pero prácticamente el golpe final de preparación se hace en fábrica. Entonces, cuando vos tenés y aparte ese recurso humano es el pilar de la fábrica, o sea, vos podés tener tecnología, vos podés tener materia prima, podés tener todo un montón de cosas, pero si no tenés quien lo mueva, entonces es muy difícil desprenderse de personas, sobre todo porque después termina siendo... Si vos dependés mucho de la energía, ¿cómo estás? Jorge Duarte te saluda. Si Hola, dependés Jorge. mucho de la energía, que subió mucho, y obviamente tenés que abastecer un mercado que bajó mucho, ¿cómo hiciste para sostener los empleos y en todo caso en qué achicaste? Bueno, mira, Jorge, buena pregunta. Tenemos, además a lo que vos me decís, tenemos que el dólar está anclado y por lo tanto tenemos el costo en dólares más caro. Subió el costo en dólares, claro. Exactamente. Entonces cada vez somos menos competitivos. Entonces, bueno, como yo prácticamente en el último 2 años me transformé la fábrica, se transformó en ser un prestador de servicios metalúrgicos. Es decir, no fue concebida para vender, para vender servicios, sino para vender la bobina, para vender la chapa o para vender un disco a una fábrica. Bueno, ahora lo que estamos haciendo es recuperar el material de nuestros clientes y lo transformamos nuevamente ese material con la tecnología que nosotros tenemos en planta nuevamente en un producto que sea útil para la línea de producción. O sea, en realidad es la única manera que le estamos encontrando para tratar de extender la agonía. Bien, la perspectiva, Norberto, ¿cómo la ves de acá a futuro?
Mira, no la veo muy bien, me gusta ser positivo, yo siempre tengo un dicho que trato de ser más positivo que un protón, pero la verdad que no... Es un no chiste la que veo. es de entre ustedes, ¿no? ¿Se entiende ese chiste? Sí, es un chiste de físicos. Es un chiste de los que fabrican aluminio, ¿no? Sí, y el remate es solo para entendidos. Ah, Pero está muy bien. no, pero trato de buscarle la vuelta como siempre a todo. Lo que pasa que Daniel, Jorge y a todo el equipo, lo que yo puedo decir es que creo que somos parte, estoy seguro que somos parte del modelo perdedor. Nosotros Por como la pyme, apertura de las importaciones, ¿no? Me imagino, ¿no? por todo, porque competís Además, contra los importadores, sí. competís contra las aplicaciones que antiguamente, por ejemplo, no existían, que ahora están muy presentes. O sea, hoy te pueden importar un producto terminado ¿puedo dar nombres? Sí. Temu, Shein, Amazon, Por ejemplo, etcétera. ¿qué producto terminado? Dame un ejemplo, Sí. porque yo nunca compré por Temu, ni Shein, ni nada. Yo no. Bueno, sí, podés traerte desde una cacerola hasta podés traerte, no sé, un ventilador, o podés traerte, Claro. bueno, el ventilador, las aspas de los ventiladores son de aluminio. Entonces, yo le proveo a, no sé, a Liliana en Santa Fe, que está en Venado Tuerto, pero resulta que también ese ventilador te puede venir a través de una de estas aplicaciones. Entonces, Liliana no vende, por lo tanto, yo no le puedo vender la materia prima. O Y así- Liliana se pone a importar directamente. Correcto, Que puede un pasar artefacto, exacto, un artefacto de iluminación. O sea, cualquiera de lo que se te ocurra que podés encontrarlo se puede importar alegremente. Entonces, ese es mucho más rápido la inserción del importado y te lastima en la cadena de valor hacia atrás, o sea, a tu cliente, y por lo tanto te comes el golpe vos también porque estás formando parte de la cadena de valor. Entonces, eso es lo que... Y después tenés otros casos, como por ejemplo, tengo clientes que se han emigrado a Paraguay y están maquilando. O sea, básicamente los tipos están comprando a veces aluminio en cualquier otra parte del mundo, maquilan, quiere decir que transforman un producto con una posición arancelaria, le hacen un proceso, cambian de posición arancelaria y automáticamente tributan el 1% y te lo mandan de vuelta acá a Argentina. Entonces, y con los beneficios del Mercosur. Entonces digo, bueno, hay un montón de cosas que, por eso digo, somos ¿Qué parte quiere decir? del Que modelo la perdedor. fábrica se traslada a Paraguay, importa el aluminio de cualquier otro lugar, no importa, de China, ¿De dónde? de la isla, de Claro. Estados Unidos, agarra el aluminio, digamos, como insumo difundido, fabrica algo y lo ingresa a la Argentina. Y perdés el empleo local. Correcto. Entonces acá terminamos siendo una gran, no sé, galpón de ensamble. Porque Argentina, de cualquier manera, tiene la fábrica de aluminio, la que hice mención al lugar, que viene de fines de la década del 60, si no me equivoco, ¿no? No, viene del 73-74. Bueno, en por realidad, eso, principio del sí, 70. básicamente, principio del 70. Sí, y Pero fue no una había fábrica- en ese momento no había muchos países en la región que tenían fábrica de aluminio. ¿eh? Y hoy tampoco. Hoy, por ejemplo, CBA, que es compañía brasileña de aluminio, fue comprada por una empresa china. O sea que en Brasil hay como 5 Aluar. CBA, Alcan, Alcoa, Billington, y no, hay una más que no me recuerdo el nombre. 5 hay. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos en Aluar un proveedor estratégico porque, como bien dijimos hace unos minutos atrás, que es el aluminio es energía eléctrica prácticamente concentrada, al estar sobre una represa como la Futaleufú, y bueno, y tener aparte un parque eólico donde prácticamente el costo de la energía, no te digo que es despreciable, pero es bastante bajo. Entonces, tenemos una ventaja comparativa en la región con relación a cualquier otro país del mundo. O sea, como Aluar hay 20 en el mundo, no hay muchos más. Tenemos una ventaja comparativa, pero esa ventaja comparativa no alcanza, y permitime comentar que todas las fábricas de aluminio y muchos metalúrgicos somos productivos, altamente productivos hasta el portón, pero del portón para afuera terminamos perdiendo esa productividad por la falta de competitividad en un montón de casos. Por ejemplo, el costo impositivo, tenemos un montón de impuestos que son distorsivos, que vienen a decir vamos a hacer una reforma y vamos a nivelar la cancha, y resulta que abren la importación y recién ahora están queriendo empezar a nivelar la cancha. O sea, cuando se quiere nivelar, no sé quién va a quedar en pie. Bueno, y así el costo logístico, cada vez tenemos un costo más caro para trasladar las cosas. En el estado en que se encuentran las rutas ahora, peor. Tenemos costos financieros, que por ejemplo no es lo mismo descontar un cheque acá en un banco en plaza en Buenos Aires que descontarlo en Montevideo o descontarlo en Asunción. El costo financiero en esos bancos es sensiblemente más barato a pesar de que la inflación bajó. Entonces vos fíjate, todo es costo, pero eso es costo relacionado a una infraestructura país
que tendríamos que haberla planteado, llamado, o sea, sentado, vamos a buscar esto, seamos competitivos y a partir de ahí empecemos a abrir las importaciones. No, secuencialmente se dio al revés. Norberto, te agradecemos mucho el contacto con nosotros, un abrazo muy grande. Te agradezco vos la posibilidad de que me hayan sacado al aire y quiero dejar solamente un comentario, si me permitís. Un país sin industrias es un país para pocos. Muchas gracias, me gustó, bien, Sí, bien. Y metiste un chistazo además, Un abrazo. Gracias y a disposición, un gran abrazo a Norberto todos. Fedele, presidente de la Unión Industrial de San Martín y fundador de Laminación Paulista. Vamos a una tanda. Cuando volvamos, el profesor Sergio Daniel Vinieski, que está muy activo. Tremendo. Muy activo en el grupo de WhatsApp. Les pido, por favor. No hay en que serio, clasificar están atacando el periodismo independiente. Se están metiendo con la revista Noticia, se están metiendo Le mandé un corazoncito. con Tinturelli. No va a llegar algo de Fopea. Sí, no. Y te digo, en esta estoy con vos, Juan. Estás ahí, Juan. Estoy con vos, en serio. En serio. No, el profe está haciendo muy bien. Mañana Juan Luis González está en el programa de Telemann denunciando agresión a la prensa. Sí. Agresión a la prensa. Ya volvemos. Con la gente que me gusta En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El verano se vive en Avellaneda. Los fines de semana los invitamos al Parque La Estación para compartir grandes propuestas y disfrutar a pleno. Habrá bandas en vivo, food trucks y la Feria de la Economía Social y Popular. Los esperamos cada sábado y domingo a partir de las 18 horas en Avenida Güemes al 700. Entrada libre y gratuita. Municipalidad de Avellaneda. Mi lugar, nuestra casa. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Queridos compatriotas, ¿se escucha bien? Quiero decirles que yo también los escuché, los escucho y los voy a escuchar siempre. No es un momento más, es un momento clave. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Llega lo que el país necesita. La mirada sobre la actualidad que estaba faltando. Muy pronto, 11:11 por Argentina 12. Periodismo con opinión. No fue magia. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Todo lo que hay bajo el cielo.
Globalización con características chinas, de Juan Facundo Musiacchia, un ensayo imperdible para conocer la política exterior china en el nuevo tablero mundial y su incidencia en la Argentina y Sudamérica. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Siempre soy. Subimos la antena. Le preguntamos a Marijuán. Bueno, ¿dónde está, no? ¿Dónde están? Profesor Vinieski. Sí, ahora estamos al aire, entonces vamos a hablar de la batalla de Cepeda. ¿Ustedes se acuerdan que la semana pasada le dije que la batalla de San Lorenzo duró 15 minutos? La de Cepeda, ¿cuánto? 10 minutos. Esta batalla duró 10 minutos. Uno las dice. Ganaron lo bueno y sin embargo. Ganó el interior, ganó la provincia de Santa Fe y Entre Ríos, que era más o menos para los porteños, era como Atila, que venían a caballo, invadieron la capital federal, estaban horrorizados. Porque, ¿qué pasó? Cuando se declaró la independencia en Tucumán, que todos festejábamos la independencia de Tucumán, etcétera. La casita. Después le perdimos de vista ese congreso, pero ese congreso siguió en Buenos Aires, llegó a 1819, y en 1819 terminaron haciendo una constitución. Esto pocos lo saben, y esa constitución era unitaria, promonárquica, rechazaba las autonomías provinciales y se arrogaba el derecho de nombrar gobernadores. Esa fue la primera constitución que existió en la Argentina y, por supuesto, todos los gobernadores, todos los caudillos provinciales la rechazaron y decidieron ir por Buenos Aires, invadir Buenos Aires, porque entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que era Pancho Ramírez, y Estanislao López, que se sumaba a una alianza que tenían con Artigas, superaron militarmente a Buenos Aires. Para colmo, corría el rumor de que Buenos Aires había hecho esa constitución promonárquica porque estaba en un arreglo con un tal príncipe de Luca, un príncipe que Fernando VII veía con buenos ojos, que era el tipo que querían poner como rey del Río de la Plata. Y si este tipo se transformaba en rey del Río de la Plata, Fernando VII dijo: yo no los ataco más, les reconozco la independencia si me ponen a este tipo como rey. Bueno, obviamente no aceptaron eso, y el director supremo, que era el único gobernante que unificaba todas estas tierras, que se llamaba Pueyrredón, renunció una vez, le dijeron que no, renunció 2 veces, renunció 3 veces, y finalmente, bueno, no hubo más remedio que aceptarle la renuncia y pusieron a José Rondó. José Rondó, a alguno de ustedes le sonará el nombre, y el tipo dijo: bueno, la única manera de frenar a estos caudillos federales es traer al Ejército del Norte, al glorioso Ejército del Norte, y lo trajo. Pero la verdad es que la mayoría de los soldados del Ejército del Norte que estaban luchando contra los españoles no tenían ganas de luchar contra caudillos federales que también eran argentinos, y entonces se les sublevaron en Arequito, se dieron vuelta, y se estaban dando vuelta tantos que San Martín llegó a dar la orden para que el Ejército de los Andes cruce la cordillera, que cruce a Chile, para que no esté la tentación de que también se quieran sumar a toda esta rebelión. La cuestión es que Rondó elige un lugar para esperar a los ejércitos federales, que es la Cañada de Cepeda, que es un lugar que está, el arroyo de Cepeda es un afluente del arroyo del Medio, que es el límite natural que existe entre la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe. Está a 30 kilómetros de Pergamino, y ahí mismo también se dio otra batalla de Cepeda en 1859. La cuestión es que Ramírez y López logran juntar un ejército de 1.700 hombres, la mayoría
jinetes a caballo, muy bien entrenados, muy buenos caballos, y del lado de las fuerzas de lo que sería el gobierno central, que también es Buenos Aires, habían logrado juntar 900 de infantería y unos 1000 hombres a caballo. Llega el momento del enfrentamiento, Rondó hace una especie de planteo clásico, pone todo de frente para atacar la avenida, y lo que hacen los dos caudillos es, en lugar de atacar de frente, dan toda una vueltita, los atacan por atrás, y en 10 minutos lo logran disolver. En 10 minutos logran que la caballería del ejército que había plantado Rondó salga corriendo, y por lo tanto, al desmantelar ese ejército, ya no había nada que separe a Ramírez y López de Buenos Aires. Avanzaron tranquilos hacia Buenos Aires, lograron hacerle firmar el Tratado de Pilar. El Tratado de Pilar es uno de esos tratados que en la Constitución, cuando dice tratados preexistentes, bueno, uno de esos era el Tratado de Pilar. Quedó a cargo de las fuerzas, porque Rondó escapó, se fue para Buenos Aires, se encerró en la casa, no dio conferencia de prensa y quedó recluido. Y el general Miguel Soler, que supongo que es un antepasado de nuestro Silvio Soler, el general Miguel Soler quedó al frente de todo esto. ¿Y qué terminó pasando? El gobierno de Buenos Aires perdió la posibilidad de seguir gobernando el país y le impusieron, en el Tratado de Pilar, la condición de que Buenos Aires se tenía que convertir en una provincia. Es decir, ya no podía ser más una fuerza central, sino una provincia más que iba a negociar con las otras provincias. Lo loco de esto, acá hago un paréntesis, es que el primer mapa de la provincia de Buenos Aires, mira lo que te voy a decir, el primer mapa de la provincia de Buenos Aires tiene como límite para la capital federal hasta la cordillera de los Andes, y de esa línea hasta Tierra del Fuego, incluyendo las Malvinas. Todo eso era la provincia de Buenos Aires. Y otra cosa más loca aún. Loca, re loca. Otra cosa re loca que hicieron, el sur estaba arriba y el norte abajo. Los primeros mapas de la provincia de Buenos Aires tienen el sur arriba y el norte abajo. Estaba al revés entonces. No estaba al revés, porque es una convención que el norte esté arriba. Es casi ideológico que el norte esté arriba. La Tierra está flotando en el universo. No hay ningún motivo para que nosotros digamos que el norte está arriba. No estoy. AMLO tiene algo para decir de esto. AMLO tiene algo para decir. Son gentes drogadas. ¿Cómo AMLO? Eso está ¿Cómo AMLO? Por lo general, son gentes drogadas. Le hablo a los oyentes, que yo sé que me entienden. Pañi también dice cosas. Poner el mapa al revés de cómo está la convención. ¿Por qué el norte tiene que estar arriba? ¿Por qué nosotros no estamos arriba? A ver, explíquenmelo. Pero bueno, no me voy a detener en este momento en esto, porque me van a hacer. Pero estamos abajo, ¿cómo que no estamos abajo? Eso es una convención. El norte, la brújula, papucho. No, y la brújula. Pero la brújula norte. dice norte, no dice que el norte va arriba. Si vos ponés la brújula es así, lo que te dije yo, dieron vuelta al mapa y me dijiste no. Dieron vuelta al mapa. Bueno, sigamos. ¿Me podés mostrar el mapa donde el norte está arriba? Ahora lo comparto en el grupo. Ni bien termino la columna, lo comparto en el grupo. Agrediendo al periodismo independiente. Ahí mismo. A Juan Luis González. Ahí mismo. Bueno, la cuestión es que entran con el ejército Pancho Ramírez y López a la ciudad de Buenos Aires. Los porteños lo miraban como, repito, como si hubiera entrado Atila, como si hubiera entrado los salvajes. Tal es así que el señor Manuel Beruti escribe: la gran ciudad de Buenos Aires, después de tantas glorias y nombre inmortal, ha venido a quedar reducida a un gobierno de provincia, perdiendo la prominencia que obtenía de capital, llegando a tal su infelicidad que un ejército que se nombra federado lo ha hecho ceder y admitir que el gobierno federal así ha sucedido a Buenos Aires, que de soberano se ha visto reducido a vasallo. No podían creer lo que estaba ocurriendo, pero esta es la condición que le ponen los caudillos, y a partir de ese momento, 1820, creación de la provincia de Buenos Aires, se van a suceder 60 años de guerras civiles en la Argentina hasta 1880, en que más o menos se armó un Estado nacional. Esto fue la historia. Muy bien, profesor. Los oyentes preguntan si el profe escribió la nota en Mamita. No. ¿Quién escribió eso? Sí, acá los oyentes. Ni sé lo que es Mamita. Bueno. Es un local nocturno. Un lugar. Un local nocturno. Bueno. 11:50, estamos terminando el programa, y una amiga y una oyente que estaba escuchando el programa me estaba haciendo referencia a lo que estaba sucediendo en la zona de Liniers, en la zona de Constitución. Cuando hablamos de Constitución estamos hablando de la terminal de trenes de la línea Roca, donde había
personal de migraciones, de la Dirección Nacional de Migraciones, y había también miembros de la Fuerza de Seguridad que estaban haciendo un requerimiento de documentación a las personas que se estaban encontrando, y ahí si encontraban a alguien que era migrante y que no tenía las documentaciones, decían que la iban a deportar. Estamos en contacto con Gavina Aramburu Pedroso, que es empleada doméstica de nacionalidad paraguaya. Gavina, muy buenos días. Daniel Tonietti te saluda. ¿Cómo estás? Sí, buenos días. ¿Cómo Bien, bien, Gavina, te vamos a pedir que hables más cerca del micrófono, por favor. ¿Puede ser? Sí, ahí me escuchas bien. Sí, te escucho. Bueno, contanos qué es lo que pasó y dónde pasó, por favor, Gavina. Sí, en Constitución hace el control migratorio, o sea, con policías federales, y bueno, está siempre acompañada de migratorio para ver si tienen las documentaciones, la que no tienen en regla las documentaciones, ver, por lo que dicen, le dan un chance de regularizar las documentaciones, si hay algunos inmigrantes, es más el control a eso, y si hay alguno que comete delito o algo, se le exportan. Bien, esto pasa. Hace 16 años que estoy acá en Argentina, yo tengo la documentación con reglas. Vos tenés tu DNI argentino, digamos, como residente argentino. Sí. Pero te jode cuando vos venís a trabajar, hay mucho, bueno, yo ponerle no tengo problema, si llego tarde en mi laburo, yo no tengo problemas, o sea, llego igual, pero hay mucho que trabaja con presentismo, que llega 5 minutos tarde, le descuentan. Sí. Llegas con los... Ahora, hoy en día... Pregunta, ¿es usual ese tipo de controles migratorios en una estación de tren? ¿Te suele pasar? ¿Es la primera vez que te pasa? Claro, Constitución, estuvo también en Liniers. Sí. En varias partes están haciendo eso, no solamente... ¿Pero desde cuándo lo están haciendo? Yo hoy ¿Esta es la primera vez que lo ves? Claro, es la primera vez a mí, me agarraron. Pregunta, te preguntaron a vos, te dijeron, bueno, identifíquese, vos le diste tu DNI y después... Y pasás. Y pasás. Pregunto, ¿eran muchos? ¿Había gente de migraciones y policía federal? ¿Había muchos o había pocos? ¿Cómo era? ¿Cuántos eran? Sí, había normales como ponerles 10 de policías así. ¿10 en total o 10 policías y 10 de migraciones? 10 de policías y ponerle 10 de migraciones. 10 de migraciones. Pues yo llegué, yo bajo, veo todas las cosas que hay, me pide... Estamos hablando con Gavina Aramburu. Yo o sea, no me queda. Bien. ¿Y se llevaron a alguien detenido eventualmente, producto de ese requerimiento? No, en ese momento yo estuve, no la vi. No. Okay. Pero después no sé si pasó antes. ¿Y el modo en el cual te pedían la documentación era un modo amable, un modo prepotente? Sí, amables, o sea que yo lo que voy siempre es que yo pongo la que me pide, le paso porque tengo regla, pero hay muchos que le piden el documento y se enojan la persona. Pero si vos capaz que no lo tenés el documento encima, ¿no? Lo dejás en tu casa para no perderlo, ¿no? Muy normal. Es normal. Yo siempre, como soy extranjera, generalmente no saco mi DNI conmigo porque por el tema de que te roban es un rollo volver a hacerlo. Igual lo podés tener en Mi Argentina, ¿viste? Lo podés tener. Sí, está digital. Lo podés tener digital en Mi Argentina. Te sugiero, no sé si lo tenés. Es muy bueno. Claramente sí, uno puede tener en Mi Argentina, pero la cagada, ponele que si te agarran en el subte, abajo no tenés señal, tampoco está mal lo mismo, porque no lo tenés. Claro. Sí, está bien. Bueno, eventualmente que te pase... No podés, pero en Mi Argentina siempre crédito, siempre tenés que tener señal y así, pero yo ponele, saco ahora porque... Bueno, estamos tratando de una comunicación con Gavina. Gavina, te agradecemos el contacto con nosotros, ¿eh?
Bueno, dale, gracias. Muchas gracias. Bueno, esto pasó en el día de hoy. Gavina Aramburu Pedroso, que es empleada doméstica de nacionalidad paraguaya. Empezaron requisas de documentación. Esto está pasando en el barrio de Liniers y está pasó hoy en el andén de Constitución. ¿Tá? Es el estilo medio ICE. Por el relato que cuenta, es un relato solamente... Está bien, solamente requerimiento de documentación. Pareciera ser que no fue lo de ICE. Se llamó bueno, ¿no? Muy agresivo, ¿no? Primero que están armados, entran a los lugares. Pareciera ser que acá quieren instalar la cuestión migratoria como un problema, ¿no? Y sí, porque no se los piden a cualquiera. La semana pasada también hubo, no me acuerdo si fue en Liniers o dónde fue. La verdad que no eran muy buenos modos, lo que yo vi, por lo menos en televisión. Y lo que vi es que la gente que seleccionaba mucho a la gente a la que le pedían. Sí. Se está derechizando el espacio público. En sintonía con lo que mandaste vos ayer al mismo grupo del que hicimos referencia, ¿no? Con Jorge Macri tratando de mostrarse como una especie de... Jorge Macri me parece que hacía referencia casualmente a una cuestión ahí en Liniers, ¿no? Donde aparecía una escena muy parecida a lo que... a Bukele en El Salvador, claro, ¿no? Claro. Que lo publicó en sus redes, ¿no? Humillar. No, como acción política. Donde están personas que además vos no sabés si cometieron un delito, si no cometieron un delito, si es están acusadas, si no están acusadas. Algo que, o si vos personas, cometiste un delito, está registrado. Si cometiste un delito y tenés una causa, está registrado. No tenés que ir a pedir documentos a nadie. O sea, si querés expulsar me refiero a la alguien. Imagen que puso Jorge Macri, donde vamos a describir la imagen. Hay un grupo de jóvenes, todos hombres, todos varones, todos jóvenes, a priori por lo que se ve ahí, que están arrodillados, con la cabeza en la nuca, y así, reducidos de alguna manera, que es la imagen que publicitó Bukele, claro, ¿no? Y que también lo hizo el Bukelito de Santa Fe, Puyaro, ¿no? Exacto, van a ir por ahí. Lo que quiero decir, cómo cambió esta sociedad, porque yo recuerdo que en el gobierno de Macri, en algún momento había alguien, creo que fue en el primer mandato, segundo mandato, ustedes que están con la computadora ahí, había alguien que tenía algo que algo del espacio público. Sí, una fuerza que levantaba a la gente que dormía en la calle. Que hubo solamente una imagen que comparado a lo que estamos viendo ahora es absolutamente, está claro que en ese momento, comparado a lo que estamos viendo ahora, era absolutamente inofensiva. Comparado a lo que estamos viendo ahora. Casi que te diría que era una mirada hasta social sobre las personas que estaban en... No. Estuvo en un momento a cargo de Pepín Rodríguez Simón. Me parece que es anterior, Estoy hablando de otro evento. La de Espacio Urbano, yo me acuerdo bien. Fajaban a la gente en la calle. Por lo menos lo que yo me acuerdo es eso. Me acuerdo haber escrito notas al respecto también. Pero sí me parece que lo que hay ahora es un recrudecimiento y digamos una estigmatización altamente deliberada, ¿no? Como una política muy marcada contra los extranjeros de color, de algún color. Bueno. Es un cambio grande, ¿no? Y evidentemente creo que la voz de Aura la dio Guillermo Montenegro en Mar del Plata, ¿no? Sí. El que empezó de alguna manera a publicitar. Que era la UCEP, no solo lo que vos decías, la UCEP. La UCEP, eso era la UCEP. Y recuerdo que, es más, el funcionario de la UCEP después se terminó yendo del gobierno. Lo que quiero decir es que me acuerdo que había un video y ese video había generado una especie de reacción popular, bueno, no sé si popular, pero sí política, como diciendo esto no se puede hacer, o sea, no se puede abordar una cuestión social como una cuestión policial, ¿no? Y ahora lo hacen como acción de campaña. Eso, ¿no? Al final del día es eso, son cuestiones sociales que se abordan con el Código Penal cuando se tendrían que abordar con una política pública de otra característica. Pero recuerdo que había una reacción en aquel momento. Hoy no está hoy pareciera ser, hasta te diría que hay sectores de la política que están buscando esto. Están buscando radicalizarse. Ellos lo usan como acciones de campaña, evidentemente, ¿no? No hay reacción de la oposición, no hay una oposición que está diciendo esto, ¿no? Que están diciendo que es un abuso de poder o un abuso de autoridad. No. No veo reacciones de la oposición con mucha claridad al respecto. A ver, quiero decir algo sobre el final, es importante. Un mensaje de
Lali Minichelli, que es la mujer de Julio De Vido. Ayer, describió ella, después de casi 20 años, una terrible excursión de pesca por parte del fiscal Stornelli, el juez Casanelo nos procesó por enriquecimiento ilícito. Hace más de 10 años que tanto Julio como yo, mi hijo y sus 4 hijos tenemos levantado el secreto bancario y fiscal. Nuestros y sus domicilios fueron allanados en reiteradas oportunidades, en muchos casos en presencia de sus nietos y con actitudes prepotentes de los funcionarios judiciales del entonces juez Bonadío, que creo que es una causa donde está como subrogante Sí. Bonadío, ¿no? Nos dieron vuelta como una media y no se cayó una moneda, por lo que el fiscal y el juez inventaron una novela alrededor de trascendidos periodísticos, cuentas offshore truchas y el departamento que alquilamos durante 15 años mientras vivíamos en Cava. Qué asco e impotencia siento. Esto dice Lali Minichelli. Que Julio De Vido, que le mandamos un abrazo si está escuchando el programa, esta vez procesado por enriquecimiento ilícito, y la decisión la tomó el juez Sebastián Casanelo. Creo que fue el día de ayer, ¿no? Sí, está tomando estas decisiones antes de dejar el juzgado, ¿no? También es llamativo. Llamativo, ¿no? Sí, sí. Bueno, nos volvemos a ver en el día de mañana, en el mañana día miércoles. Nos estamos yendo, ya llega Félix Bonavita con su show radial y Jair de Cibel. Será hasta mañana, será hasta mañana, querido profesor Sergio Daniel Vinieski. Será hasta pronto, compañera Irina Hauser. Gracias Silvio Soler, Ariel Pinos, Lucas Román en producción, Ailén Pavón, Nicolás Pasos y Mora Urzagasti. Ya llega Félix Bonavita, bye bye. What's the matter with your life?